Mira, tío, yo era partidario de vivir y dejar vivir, pero esto no va a funcionar. Le disparaste a una secretaria, tomaste niños como rehenes, y aún no nos has dicho por qué. Nadie iba a por ti. Me viste hablando con tus amigos en las tierras baldías el otro día. Sabes que no te estaba atacando. ¿Por qué demonios empacaste 20 de tus mejores disparos y hiciste esto? Deja de tratarme como a un idiota, insistió Solar. Escuché toda la historia de por qué estabas en las tierras baldías. Estabas usando niños para promover tu propaganda. Y me viste tanto como yo te vi a ti. Si de verdad solo quisieras hablar, habrías venido a mí estando solo. Amigo, no quería hablar contigo, replicó. No tengo nada que decirte. Sorprendentemente, era otra voz, mucho más baja, la que se alzó desde el edificio que tenían detrás. ¿Por qué no? Sonic solo giró la cabeza lo suficiente para escuchar, pero Rouge y Shadow se giraron para mirar. Era uno de los francotiradores anarquistas, despertado, pero con las manos en alto en señal de sumisión ante la amenaza del guardia. Dudó, obviamente sin esperar la atención de nadie, pero finalmente señaló. Llevamos años asaltando suministros del reino y viviendo fuera de los asentamientos legales. Todos saben que la reina nos odia. ¿Por qué no vendrías a por nosotros? El imperio está en contra de la anarquía como filosofía, reconoció Sonia en voz alta, aunque no podía verlo desde donde estaba, pero tener una postura ideológica diferente no te convierte en nuestro enemigo. Tampoco lo hace vivir fuera de nuestras ciudades y pueblos. Simplemente significa que no vives en un estado que reconocemos. Sonic asintió, sin mirar a nadie mientras hablaba con el anarquista, pero con la mirada fija en Solar. Como alguien que no ha tenido domicilio fijo desde los 8 años, no voy a comentar dónde vives, añadió. Que robes suministros o lo que sea, eso es un problema. Secuestrar a mis hermanos cuando iban a por maquinaria, eso sí fue un problema. Lo que hiciste hoy. Un problema mayúsculo. Pero día a día, estás muy abajo en mi lista de prioridades, si es que siquiera estás en ella. Los anarquistas que estaban despiertos intercambiaron miradas cautelosas, pero Rouge volvió la vista hacia Solar. A pesar de que el arma de Sonia seguía apuntándolo y la mirada relativamente directa de Sonic, el arrogante idiota deslizaba lentamente una mano dentro de su chaqueta. Por un momento, consideró decir algo, pero al verlo sacar una de las pistolas, decidió que sería más rentable dejar que las tonterías siguieran su curso. Efectivamente, el clic del seguro bastó para que Sonic se pusiera en movimiento. Rouge no fue lo suficientemente rápida para captar lo sucedido, pero el arma se disparó, la bala se elevó inofensivamente hacia el cielo, y Solar se desplomó contra el suelo. Pistolas. Espetó Sonic, abriendo la recámara y dejando caer las balas restantes al suelo mientras se ponía de pie. Todos los que las llevan. ¿Tan impulsivos con el gatillo? ¿Y para qué? Rouge sonrió con sorna, viendo a Solar buscar a tientas su segunda arma, pero Shadow fue demasiado rápido y sacó su propia pistola. Por desgracia, Sonic se dio cuenta y lo agarró del brazo primero, tirándolo hacia el cielo. Amigo. Ya basta. Segunda pistola, les recordó Rouge con indiferencia, antes de que un disparo completamente diferente resonara en el aire y Solar gritara, retrocediendo a toda velocidad ante el impacto de un láser humeante a solo unos centímetros de donde había estado. Bajen las armas. Espetó Sonia. Todos. Volvieron a mirarla y al arma que no había disparado. El cañón principal seguía humeando. Al ver que nadie se movía, frunció el ceño y volvió a apretar el gatillo, lo que hizo que Solar se apartara bruscamente para evitar otro disparo inofensivo cerca de su pierna. Dije. Armas abajo. Esperó lo suficiente a que Solar desenfundara y tirara su segunda pistola, luego miró a Shadow y a Rouge con enojo. Ustedes dos también. Están en territorio moviano, así que, a menos que estén convirtiendo esto en un incidente internacional, agentes, desármense. Más órdenes. Siseó Solar, pero Sonia simplemente desvió su mirada hacia él. De verdad que no tienes idea de cuándo callarte, ¿verdad? Shadow miró a Rouge, quien se encogió de hombros y, juguetonamente, sacó una de sus bombas para lanzarla a un lado. Era una entre 100, pero en realidad no importaba. Con armas o sin ellas, seguían siendo más fuertes que la mayoría de la gente de la zona. Sonic también le dirigió a Shadow una mirada significativa, pues ambos sabían que llevaba armas por su estilo, más que por necesidad. Puso los ojos en blanco y puso el seguro antes de dejar caer perezosamente el arma de su mano. De acuerdo, resopló Sonia. Ya he tenido suficiente de todo esto. Seamos claras.
No perseguiremos a ningún anarquista que no esté aquí. Sin embargo, quienes estén aquí deben pagar por los crímenes que han cometido esta tarde. Solar abrió la boca para, sin duda, iniciar otro argumento circular, pero fue una voz completamente diferente la que respondió. Trato hecho. Todos parpadearon y miraron a su alrededor. Rouge bajó los párpados, indiferente a la imagen de satélite saliendo de los arbustos donde lo había dejado, pero no hizo ningún comentario. Él la ignoró de todos modos, con la mirada fija en la mirada confundida de Sonia. «Oms. Satélite», el oso solar saludó Sonic, enderezándose. El papá de Solar. No es un título del que me enorgullezca, dijo, pero es cierto. Permíteme presentarme como es debido, princesa Sonia. Soy Satélite el oso del sol, mercenario y exanarquista. Un traidor. Espetó Solar, pero todos lo ignoraron. Parecía que incluso los francotiradores capturados estaban intrigados por la apariencia de Satélite. Vine aquí con la agente Rouge, explicó Satellite, señalándola. Nuestra intención era asesinar a Solar antes de que pudiera arruinar la vida de mi gente, de nuestra gente, más de lo que ya lo ha hecho. Obviamente, llegamos demasiado tarde. Así que, en lugar de eso, me gustaría hacer un trato contigo. Sonia miró a Rouge. ¿Es cierto? No sé qué estará pensando ahora mismo, dijo arrastrando las palabras. Pero la primera parte es, en líneas generales, bastante cierta. ¿Asesinato, Rouge?, murmuró Sonic, pero ella solo le sonrió con indulgencia. Él sabía que no era así. Sonia dudó unos instantes antes de volverse hacia Satélite. ¿Qué trato? Puedes quedarte con Solar. Haz lo que quieras con él, dijo. Si se va, puedo convencer a mi gente de que detenga sus ataques a tus asentamientos. ¿Tu gente?, preguntó Solar, y fue ignorado. La cabeza de Sonia se movió ligeramente, el único indicio de lo que debía ser bastante confusión. ¿Qué? Sonic te lo puede decir, dijo, mirándolo de reojo antes de volver a Sonia. La mayoría de los anarquistas no son violentos. Sé que ahora parece descabellado, pero tenías razón. No somos criminales. Lo único que siempre quisimos es vivir libres de la autoridad. Nada de dictadores, nada de monarquías que hagan leyes que no podemos acatar. Si aceptas nuestras condiciones, podemos detener la guerra entre nuestros dos pueblos. No hay guerra, espetó Sonic. El viejo Robotnik jamás habría admitido que hubo una guerra, me señaló Satellite. Todos éramos terroristas en aquel entonces. Incluso tú. Frunció el ceño y cruzó los brazos. Bien. ¿Entonces llegaron a un acuerdo de paz? Claro. Quiero tierra, dijo. Tras un instante, señaló vagamente hacia el pueblo que lo rodeaba. Esta tierra. ¿Qué? Si no me equivoco, ese grupo de niños que vi antes es todo lo que vive aquí. Eso no basta para llenar toda esta aldea, y mucho menos todo el afloramiento. Dánoslo a nosotros, dijo. Hay espacio para cultivos, y apuesto a que la caverna de abajo tiene un río y minas de metal. Traeré a todo el detective aquí y les mostraremos cómo funciona la anarquía. Una vez que crucen la caverna, es tierra empírica, pero este afloramiento es tierra soberana, libre de las leyes de su madre. No los volveremos a molestar. Sonia y Sonic intercambiaron miradas, antes de que Sonic volviera la vista al edificio donde se encontraban los francotiradores capturados. Probablemente no podía verlos, pero Rouge casi podía sentir su anticipación y esperanza, y Sonic era mucho más empático que ella. Dudó, golpeando el suelo con el pie, una señal curiosa, y luego miró hacia dónde se habían ido los chicos. Frunció el ceño, agachó la cabeza y puso una expresión casi de disgusto antes de volver a mirar a Satellite. Tenemos que arrestar a estos tipos también, dijo. No importa si los detenemos, nos atacaron de todos modos. Rouge alzó los párpados y miró a Shadow, quien le devolvió la mirada fijamente. Ese no era el Sonic que conocían. Bien. Dales una de tus pruebas, dijo Satélite con frialdad. Te garantizo que solo estaban siguiendo las órdenes de este idiota. Tus leyes no los detendrán por mucho tiempo. Cobarde, gruñó Solar, y Satélite le devolvió el ceño. Te lo he dicho desde que usabas pañales. Elige tus batallas, chico. Esta nunca fue una pelea que fueras a ganar. ¿Y entonces aceptas esto?, gritó. Un pacto de compasión paternalista, un estado infantil, que suplica ser aplastado por fuerzas militantes en cuanto su emperatriz real y su campo de caos con el cerebro lavado decidan destruirnos.
Fue solo porque estaba tan cerca y ella había aprendido a notarlo en Shadow que vio las púas de Sonic erizarse. Pero él permaneció en silencio y Satellite prácticamente ignoró a Solar para concentrarse en Sonia. Esas son mis condiciones. Si deciden intentar obligarnos a volver al redil por la fuerza, tomaremos represalias. Eso formará parte del trato. Sonia asintió, entendiendo, y luego volvió a mirar a Sonic. Algo imperceptible se cruzó entre ellos antes de que ella volviera a asentir, esta vez con más formalidad. Tienen condiciones de tregua temporales, señor Zumbear. Permítanos detener a estas personas hoy y regresaré en 7 días con la orden de su majestad para formalizar los acuerdos. Denme solo a uno de los detectives, ofreció, señalando el edificio. Alguien que vaya a los campamentos, les ofrezca el trato y les diga que vengan. Y yo me quedaré aquí, donde puedan encontrarme. Llámenlo garantía. Uno, convino ella. Sonic elige quién es. ¿Qué? Preguntó, pero Satélite asintió. Trato. Ella había estado esperándolo desde que irrumpió en la prisión Kyborg ayer por la tarde, pero de alguna manera Leena todavía estaba sorprendida cuando escapó a sus habitaciones por un momento para respirar solo para encontrar al guardián Knuckles esperándola. Sin embargo, no se permitió reaccionar. Solo se detuvo para asegurarse de que los guardias de la puerta no lo hubieran visto sentado a su mesa antes de entrar y cerrar la puerta. Una mirada al balcón abierto le recordó que se había vuelto complaciente precisamente en este lugar. Este es un piso muy alto, guardián Knuckles señaló en voz baja. Levantó el puño, aparentemente para mostrar las púas. Soy escalador. En efecto, dijo, y cruzó las manos sobre la falda. Debo decir que me sorprende su discreción. Dado su enfado de ayer, esperaba una confrontación más pública mucho antes. Tuve que decidir cuánto me importaba, dijo. Mi isla no es parte de tu imperio, tu gente no es mi problema, y mi esmeralda no te pertenece para que juegues con ella. No tengo nada que ver con esto. Y aún así estás aquí, dijo. Debes encontrarle algún defecto a mis acciones. Knuckles no respondió de inmediato, simplemente extendió los brazos para golpear la mesa con una mano. Miró a su alrededor, casi inquieto, antes de finalmente volver a hablar. Sabías que toda esa gente estaba viva bajo la robótica, así que ¿por qué los desmembraste así? Una reina debe servir a los caprichos de su pueblo, explicó con indiferencia. Era una pregunta normal. Es mejor desarmar literalmente una amenaza que destruir a un ser vivo. ¿Qué carajo significa eso? Sonrió de nuevo. Al parecer, las trivialidades se perderían en esta conversación. Las personas robotizadas eran insensatas y carecían de dirección. Algunas habían sido programadas para defender sus directrices, y vaya si lo hicieron. Atacaban a quienes se acercaban, a veces mortalmente. Como resultado, muchos en el imperio creían que cualquier criatura robótica, viva o no, debía ser destruida por la seguridad de la carne y la sangre. Muchos reinos siguieron ese camino. Por recomendación de Sonia y Manik, simplemente ordené que se eliminaran las partes peligrosas de esas criaturas. ¿Y qué? ¿Pensaste que unos años de tortura eran lo mejor? Espetó, pero ella no mordió el anzuelo. Había discutido consigo misma demasiadas veces. Creo en la vida, guardián. Por encima de todo, creo en la esperanza de vivir. Al fin y al cabo, el resultado ideal se logró, añadió con insistencia. Sí, y ahora hay cientos de personas que necesitan ser reconstruidas, argumentó, y ella tuvo que admitirlo. Una crisis temporal. Eso lo hizo mirarla de nuevo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Finalmente, se levantó de la silla y caminó unos pasos por la habitación antes de detenerse bruscamente y darse la vuelta. Usaste a Sonic. Supongo que se podría ver así, dijo ella, y él se estremeció como si no hubiera esperado que fuera sincera. Ella apretó sus manos con más fuerza. No creo que le importe. ¿Qué? Knuckles la miró boquiabierto, y ella se aseguró de que su mirada en respuesta fuera directa y abierta. Quería liberar a las personas robotizadas, pero no sabía cómo. Yo sabía cómo hacerlo, pero no tenía el poder. Así que usé su poder para lograr su objetivo. Knuckles volvió a abrir la boca, pero ni siquiera pudo intentar una respuesta concreta. Ella continuó, con cierta frialdad. Si me permites citar algo de tu gente, guardián. Los servidores son los 7 caos, y el controlador es quien unifica el caos. Tú, entre todos, sabes que a veces debemos tomar el control por el bien común. Esa es la tarea del linaje de mi familia.
No me gusta que estés tergiversando la oración de la Esmeralda Maestra, advirtió, y ella inclinó la cabeza, pero no se disculpó. Él puso las manos en las caderas y la miró fijamente unos segundos antes de volver a hablar. ¿Así que lo usaste? ¿Todo ese asunto de la canción que liberaba sus mentes? Eras tú quien lo controlaba. No como te imaginas, dijo, y se detuvo un momento antes de levantar las manos para desenganchar el cristal color amatista de su corsé. Se lo ofreció. Este es un artefacto poderoso, transmitido de generación en generación en mi familia. Creía que era poco más que un cristal de enfoque hasta que traje a Robotnik a mi corte y me explicó su uso. Es un fragmento de caos, engarzado con berrilo de la anarquía. Resuena con las fuentes del caos. Con esto, puedo invocar el poder de mi hijo, y él puede permitirme guiarlo. Nunca lo usaría para nada que él no deseara. Es fácil decirlo, dijo. ¿Qué opciones tiene para decir que no? No controlo sus acciones. Suena claro que sí. No lo sé, repitió, y luego bajó lentamente el cristal, encogiendo los hombros pero intentando mantener un tono ligero al señalar. Si lo supiera, les aseguro que Robotnik, la escoria traidora que robó mi imperio, amenazó a mis hijos, me obligó a esconderme y dividió a mi pueblo, ya no sería una amenaza que esa gente simplemente desconoce. Y los humanos que aún me amenazan, que me creen tan ingenua como para creer sus mentiras sobre Sonic the Hedgehog y sus alianzas, tendrían mucho más que temer de mí de lo que imaginan en sus peores pesadillas. Los nudillos se crisparon levemente y Aleena sonrió, doblando sus manos alrededor del cristal que estaba frente a sus faldas. Pero no lo hago. Y cuento con personas como tú y el propio Sonic para controlar mi ira, continuó en voz baja. Solo puedo dirigir su poder hacia fines que no le importan. Y, en mi corazón, me enorgullece decir que no lo desearía de otra manera. El miedo me ha llevado a cometer muchos errores en el pasado. No volveré a cometerlos. Sí, claro, dijo con terquedad. Mientras tanto, tienes a Sonic con esa cosa alrededor del cuello como si fuera un collar. Quizás con collar, pero sin correa. No tengo control sobre ella aunque la tuviera, dijo ella, pero él solo se burló como si estuviera mintiendo. Roba energía del caos. Se la estás chupando. Lo estoy redistribuyendo, dijo con frialdad. Es medicina preventiva. ¿Qué? Lo sabes perfectamente. Has visto con tus propios ojos lo que ocurre cuando el caos se descontrola. Observé los acontecimientos en los territorios humanos a través de las aguas adivinatorias. Sé que estuviste allí. Los medallones garantizan que mi hijo nunca tendrá que luchar como lo hizo el dios del agua. Es una situación completamente distinta. Gritó, pero ella negó con la cabeza. Había tenido suficientes visiones para saber que no lo era. Intentas sermonearme, pero veo que no te quejas de los anillos en las muñecas de la gente sombra. Porque Sonic no es Shadow, espetó. Eso es diferente otra vez. Tanto Sonic como Shadow son criaturas capaces de un gran poder caótico. Yo también. Gritó, extendiendo los brazos. Tails también. Y te aseguro que si se te ocurriera hacernos lo que le hiciste a Sonic, él. Eres tan arrogante como para compararte con mi hijo. Replicó ella. ¿Insinúas que, en la cima de su fuerza, podrías igualar su poder? Claro que sí. Dijo. Ya le dejé el supergolpe con un puñetazo. Lo volvería a hacer. Ella echó el peso hacia atrás, apoyando el pecho en las caderas, alzando los párpados en un juicio silencioso, y él frunció el ceño. No tienes ni idea de a qué te enfrentas. No estoy de acuerdo, dijo con frialdad. Eres tú quien no lo entiende. La realeza debe sacrificarse constantemente por la seguridad y el bienestar de su pueblo. ¿Quién demonios es peligroso aquí? Preguntó. Ese idiota azul no es peligroso para nadie. Incluso sus peores enemigos salen airosos con solo unos cuantos moretones y una invitación para volver a intentarlo más tarde. Y por eso Robotnik sigue siendo una amenaza viviente, insistió. Porque el único con el poder suficiente para derrotarlo no puede pensar con la suficiente claridad como para comprender los beneficios de acabar con él. Eso no es. Knuckles se interrumpió bruscamente al oír un suave zumbido, pero ninguno de los dos se giró para mirar el comunicador tras el hombro de Aleena, negándose a ceder. El sonido era solo un silencioso recordatorio de que había cosas ajenas a su conversación, cosas que no esperarían a su discusión. Finalmente, Knuckles abandonó su postura agresiva, con los brazos cruzados sobre el pecho. Las decisiones de Sonic son tontas, pero las entiendo. Les da a todos todas las oportunidades que quieran. No entiendo las tuyas.
Como guardiana del caos, estoy segura de que hay muchas cosas que no entiendes, dijo, y decidió terminar ahí, volviéndose para presionar el comunicador. ¿Sí? Disculpe la interrupción, Majestad, respondió la voz de Lian con suavidad, pero Lord Patch ha recibido un comunicado de la princesa. ¿Desea hablar con usted? Claro. Dile que me reuniré con él en mi estudio en 5 minutos, dijo, y apagó el altavoz con firmeza antes de volver con Knuckles. Espero que hayamos terminado. Tú y yo, sí, dijo. Terminamos, Alena. Hizo una pausa, juzgando tanto las palabras como el uso de su nombre. Knuckles no había demostrado ser precisamente un maestro de la diplomacia, así que era improbable que lo hubiera pretendido como una ruptura oficial, pero ella sabía reconocer una línea trazada cuando la oía. Había perdido a un aliado hoy. Pero era por el bienestar de su hijo y de su imperio, así que no podía entristecerse demasiado. Inclinó la cabeza y se giró para abrir la puerta. Confío en que pueda salir tan bien como entró. Buenas tardes, guardián. Una burla fue su única respuesta y dejó que la puerta se cerrara sola. Bueno, eso fue decepcionante. Sonia, con el arma aún apuntando a Solar mientras dos filas de anarquistas sorprendentemente obedientes se acomodaban en silencio, casi sin prestar atención al guardia que los vigilaba, miró a Rouge con cara de pocos amigos. ¿Te parece anticlimático un tiroteo con rehenes? Increíblemente, dijo sin rodeos. Una vez cerrado el trato, los anarquistas prácticamente se empacan, hablando solo en voz baja con Sonic durante unos minutos mientras este seleccionaba al mensajero antes de regresar obedientemente por el barranco mientras la secretaria pedía un transporte para prisioneros. Satellite les explicaba sus planes para Santuari. A Rouge le parecía una típica aldea isleña, donde todos improvisaban sobre la marcha. Casi podía garantizar que se convertiría en una aldea agrícola antes de que transcurriera un año y que Satellite sería el tipo de líder de tribu molesto que sueles encontrar en lugares como Wildisland. No estoy al mando, todo el mundo me acusa. Inofensivo e increíblemente frustrante. Normalmente, mis encuentros con tu hermano implican muchas más bombas y al menos una gran batalla donde él salva el día de forma gloriosa mientras los demás nos peleamos por el comunicador de Tails para animar al héroe, señaló. Sonic y Shadow ni siquiera han intentado superarse en una carrera mortal por el cañón. Todo esto es muy aburrido. Sonia dudó, con la mirada entre observar a Solar en busca de movimiento y tratar de observar a Rouge con atención. Sonic no me ha contado mucho sobre su relación con tu agencia. Supongo que no. A menudo no están de acuerdo, lo cual es muy fácil de malinterpretar a nivel diplomático, dijo con una leve sonrisa. Pero tenga la seguridad, mi señora, de que, como representante de todos los gobiernos humanos, la unidad guardiana de naciones solo desea paz y prosperidad para su imperio. Sobre todo considerando que Sonic es el príncipe perdido por el que han sentido tanta curiosidad. Les alegraría mucho saber que existe bajo el mando de una emperatriz con mentalidad política. ¿Lo harían? Repitió con una mirada penetrante. ¿Insinuando que no lo saben ahora? Rouge ladeó la cabeza, impresionada a pesar suyo. Mi señora es rápida con el dedo, no solo en el gatillo, observó, antes de mirar por encima del hombro hacia donde Sonic seguía hablando con Satellite y los prisioneros anarquistas. Aún no hemos informado a nuestros superiores. No saben que Sonic es el príncipe perdido, y ahora mismo no estoy segura de que deban saberlo. Además, sería fácil malinterpretarlo a nivel diplomático, después de todo. Mientras Sonia volvía la mirada hacia Solar, Rouge se quedó un momento analizando su expresión cerrada. Era notablemente similar a algunas de las miradas vacías y conflictivas que había visto en Sonic durante el último año. Además, no conozco a su majestad la reina Alena, añadió Rouge en voz baja, así que no sé qué piensa como para llamarlo político. Tampoco creo que Sonic de Geot pueda existir bajo nadie. No encaja del todo con su estado caótico. No creo que sea apropiado tener esta discusión frente a nuestro prisionero, dijo Sonia bruscamente, y ambos bajaron la mirada para ver a Solar mirándolos fijamente, recordándole su presencia silenciosa. Rouge sonrió y se encogió de hombros. Bueno, pues. Debo decir que me ha encantado oír a estos dos llamar a Sonic Sonji. Un apodo tan adorable. Qué ganas de usarlo la próxima vez que lo vea con una corona de flores. Es perfecto. Se inclinó para mirar mejor a Solar a los ojos. Cuéntame. ¿Alguna vez Sonic usó coronas de flores cuando intentabas que matara a gente indefensa, o era solo por diversión? Él le gruñó sin palabras y ella se levantó. Sonia la miraba con extrañeza.
¿Coronas de flores? Ah, sí. Tenemos una amiga, Cream la coneja. Tiene 6 años, dijo, señalando distraídamente la altura de Cream. Le gusta hacer coronas de flores para el señor Sonic cada vez que viene de visita, y nunca lo he visto quitársela hasta que se va de la aldea. Sonic, dijo Sonia con la mirada perdida, con una corona de flores. Como y margaritas y narcisos. Y ramilletes también. Ah, y a su madre le gusta darle pastel. He intentado interpretarlo, pero la verdad es que es asquerosamente sano, dijo juguetonamente. El peor fue después de esa tontería de Gemerl, dejó que Amy Rose le cepillara las púas y Cream prácticamente lo cubrió de flores. Después de cómo había salvado el mundo aquella vez, fue un contraste demasiado grande para el resto de nosotros. Tanto Solar como Sonia la miraron por eso, que era justo lo que buscaba. No dio más detalles, sino que se echó el pelo hacia atrás con despreocupación y se alisó los guantes. Supongo que todos lo hacemos. Nos convertimos en personas diferentes para cada situación. Soy espía, así que, precisamente yo, no debería estar comentando sobre parecer de una manera y actuar de otra, dijo. Hablando de Cream, me pregunto si es probable que ella y su madre hayan venido a Mobius. Lo dudo, Vanilla tiene bastantes opiniones bajo su modesta apariencia de madre. Seguro que tendrá algo que decirle a Sonic si se entera de que es pariente de su majestad. Con total educación, por supuesto, pero seguro que tendrá cosas que decir de todas llenas. Sonia se movió un poco, pero no respondió, así que Rouge decidió retirarse mientras ella estaba adelante y se acercó a Sonic y Satellite. La miró de reojo cuando ella se acercó. ¿Estás irritando a mi hermana, Rouge? ¿O todo eso era por Solar? Ambas, en realidad. Al fin y al cabo, los agentes de Gun deben proteger sus activos, dijo con tono ligero. Y cualquiera que haya salvado a la gente de la Federación Unida más de una vez es un activo valioso. Su cabeza se giró hacia ella, pero ella fingió juguetear con sus guantes nuevamente en lugar de mirarlo. Pareces tenso, Gran Azul. De mal humor. No eres tú mismo, añadió, y finalmente lo miró. Eso preocuparía a Gun. Personalmente, no lo consideraría una preocupación. Vaya, gracias, dijo arrastrando las palabras. Siempre es un placer saber que te importa. Se rió suavemente, volviendo su atención al discurso utópico de Satellite. Siempre lucho por conservar mis amigos. No importa lo complicado que se vuelva. Su expresión cambió ligeramente, obviamente inseguro de qué pensar ante lo que probablemente parecía una incongruencia. Tras un momento, respondió lentamente. Luchar por tus amigos me parece bastante sencillo. Bueno, dijo ella suavemente, obviamente no eres tu propio amigo en este momento, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? No estoy seguro. Pero sí que pareces tenso, Sonic. Es raro en ti, ¿no? Le tomó mucho tiempo dejar de mirarla después de eso. ¿Tú y tú regalaste Santuari? Fue extraño observar el rostro de Sonia al encontrarse con la mirada horrorizada del general de palacio. Sonic no pudo evitar sonreír, a pesar de la situación general. Ni siquiera habían aterrizado cuando la radio les informó que el general del palacio solicitaba una reunión para hablar sobre lo sucedido en el santuario. Después del día que habían tenido, ni Sonic ni Sonia estaban de humor, pero como señaló Sonia, así son los deberes de la realeza. No es que el deber hiciera que Sonic se sintiera mejor. Toda la semana, la gente le había estado dando la lata por no cumplir con su deber, pero ahora que lo cumplía, Tails, Rouge e incluso Sonia habían empezado a decir que tal vez no era lo correcto. Lo cual, después de Santuario, sí, él también se lo preguntaba. Arrestar a los anarquistas había sido lo correcto como parte de Mobius. Pero no le hacía ninguna gracia. Incluso mientras esperaban el carguero y los subían a todos, incluso mientras metían a los niños y a la cuidadora del santuario en el palacio y en los aviones de Rouge y partían a casa, nada de eso le había parecido bien. Y entonces, al llegar, los recibieron el estirado cerdo de Liam, el zorro militar que Sonic conocía como Patch, la desagradable secretaria que seguía a Aleena, Knuckles frunciendo el ceño discretamente desde su sitio a un lado, Aleena con la mirada perdida, y Manik. Este último no debería haber sido malo, pero por alguna razón irradiaba mal humor. Con todas las opciones disponibles, Sonic tomó la fácil decisión de ignorar a Knuckles. Probablemente solo quería oponerse al medallón como Tails. Pero eso solo solucionó el menor de sus problemas. Apenas los demás habían entrado al estudio de Aleena cuando Patch empezó a atacar a Sonia.
Sin embargo, se recuperaba bien, con la espalda recta y una sonrisa firme que le recordaba a Sonic su aspecto con un rifle en la mano. Intercambié temporalmente un recurso debilitado para conseguir una tregua con un enemigo peligroso. Eso es una miopía ridícula, insistió Patch. Seguramente desconozco información adicional. No podrías haberle dado a una facción terrorista una base de operaciones legítima. Accedí temporalmente a que un grupo de personas apátridas usara a lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma, corrigió. Al hacerlo, facilité la captura incruenta de 20 anarquistas violentos, incluido el hombre que incitaba regularmente sus acciones más agresivas. El santuario es la solución de vivienda del imperio para los refugiados de guerra, señaló la secretaria, con la voz casi temblorosa por el cuidado con el que hablaba. Se habría vuelto a llenar muy rápido. No estamos en guerra con nadie. No hay refugiados, argumentó Sonia, ante lo cual la secretaria se inclinó hacia adelante como si Sonia hubiera pasado por alto algo obvio. Tenemos varios cientos de cyborgs que necesitarán alojamiento en muy poco tiempo, princesa. Sonia levantó un puente ocular puntiagudo. No entiendo tu punto. La mayoría de las personas robotizadas son movianos adultos, completamente desarrollados y con experiencia, que estarán dispuestos y serán capaces de reintegrarse a la sociedad. Muchos necesitarán alojamiento temporal, es cierto, pero el santuario está demasiado lejos para ser práctico. Necesitan poder asistir a entrevistas, trabajar y contactar con sus familiares. Patch y la secretaria reaccionaron como si hubiera hecho una broma sin humor, pero sus sonrisas se desvanecieron rápidamente al darse cuenta de que los tres niños reales los miraban con la misma firmeza. La secretaria fue la primera en recuperarse lo suficiente como para cuestionarlo. Seguramente no esperará que nuestros ciudadanos acepten robots entre ellos, princesa. No son robots, espetó Sonic. Son personas. Todos lo miraron, incluso Patch se movió torpemente antes de enderezarse e intentarlo de nuevo. Son víctimas. Muchos creen que estarían mejor si los liberaran de su miseria y los destruyeran, y lo que es más importante, siguen representando un riesgo significativo, dijo. Incluso si esta recuperación mental resulta duradera, los cables y los discos duros pueden ser pirateados. Y a la gente se le puede lavar el cerebro, replicó Sonic. De hecho, la gente puede ser simplemente idiota. No me veas disparando a todo el que diga algo peligroso. Hubo una breve pausa, pero sorprendentemente fue Manik, quien hasta entonces no había dicho nada, quien habló. La gente lleva años preguntando si van a recuperar a sus familias, y no hay manera de que podamos mantener esto en secreto mucho tiempo, dijo en voz baja. Si creas un pueblo de gente robotizada, solo va a empeorar. La gente se enterará y entonces se asustarán muchísimo porque no intentamos reconectarlos. El santuario no iba a ser una opción. Patch y la secretaria lo miraron fijamente, luego intercambiaron miradas silenciosamente horrorizadas. Sonia desplazó su peso a la otra cadera, retándolos a continuar, pero Patch solo tardó unos instantes en recomponerse. De todas formas, sigue siendo territorio empírico. Tu madre no luchó durante 13 años solo para entregarle su territorio a otro enemigo. La confianza de Sonia flaqueó visiblemente, pero Sonic frunció el ceño. Oye, mejor no pongas palabras en la boca de alguien que está literalmente sentado a 2 metros de ti. Disculpe. Él se burló, poniendo los ojos en blanco hacia Lena. Mamá. ¿Quieres intervenir? ¿Te importa que digan que luchaste durante 13 años para preocuparte por quién es dueño de qué parte del mapa? La vio parpadear sorprendida, pero por suerte todos los demás estaban demasiado atónitos como para notarlo. Era como si ninguno recordara que estaban discutiendo delante de la reina, porque todos se pusieron rígidos y rápidamente se giraron para inclinar la cabeza en señal de disculpa. Para cuando se enderezaron, Alena había recuperado la compostura y los observaba con una mirada ligeramente indiferente. Disculpas, madre, murmuró Sonia, y Patch tomó eso como una señal para hacer una reverencia apropiada. Sí, mis más humildes disculpas, Su Majestad. Alena se tomó un momento para asimilarlo bien antes de hablar. Agradecemos al príncipe perdido por recordar que aún no representa a esta corona, dijo con frialdad. Nadie representa a esta corona excepto quien la porta. Sería aconsejable que el general de palacio recordara que sirve al imperio y asesora a su corona, pero no debería dar por sentado que conoce su voluntad. Patch y la secretaria hicieron una reverencia aún más profunda. Sonia hizo una rápida reverencia. Por supuesto, madre.
Pero, para reiterar, el príncipe perdido y yo solo hicimos un acuerdo temporal para que la corona pudiera revisar las circunstancias y tomar una decisión formal dentro de 7 días. Personalmente, recomendaría ceder el territorio. Es pequeño y está contenido. Sabemos, desde un punto de vista político y filosófico, que la anarquía no funciona como forma de gobierno. Que fracasen. Quienes no opten por regresar al imperio, inevitablemente formarán su propio tipo de gobierno con el que podamos negociar. O podrían usar la base organizada para entrenar y desarrollar un ejército funcional. Argumentó Patch, antes de volver con Alena. Con todo respeto, señora, esta es una decisión imprudente y descabellada. Y esperaba algo mejor de la princesa de la rebelión. Lo que demuestra que no luchaste a mi lado en la guerra, replicó Sonia con brusquedad. El tribunal es el único lugar donde podemos permitirnos vacilaciones, Lord Patch. Estaba en negociaciones de campo. ¿Estás cuestionando mi experiencia, princesa? Preguntó, y ella lo miró directamente. Para nada. Estoy cuestionando tu pragmatismo. Basta, dijo Alena brevemente, y ambos guardaron silencio, inclinando la cabeza de nuevo en señal de respeto. Hizo una pausa antes de continuar. La anarquía ha preexistido a este imperio. De hecho, existió en la antigüedad. Pero nunca se ha reconocido ni se le ha dado la oportunidad de implementarse en la práctica gubernamental. Este es un nuevo terreno que propone, princesa Sonia. Por lo tanto, debe examinarse con detenimiento. Si bien es un desafío que nos resultaría curioso en otras circunstancias, actualmente tenemos muchas otras preocupaciones. Así que dejemos esta discusión para quienes tengan la mente más clara. El tribunal no sesionará hasta el lunes. Ambos presentarán sus casos en ese momento. Su Majestad, objetó Patch. Necesitaré más de unos días para... Lord Patch ya ha recibido sus órdenes, dijo con frialdad. Si no se siente capaz de la tarea, le sugerimos que la delegue en alguien que sí lo esté. Se enderezó, pero no discutió, mientras que Sonia dudó visiblemente antes de añadir. Yo también necesitaré ayuda. No creo que la secretaria que ha estado ayudando al príncipe perdido y yo estemos en condiciones de seguir trabajando, dados los acontecimientos del día. En efecto, coincidió Alena. Sin duda, Paige puede encontrarte un sustituto adecuado. La secretaria hizo una reverencia y Sonia respondió asintiendo cortésmente. Alena los observó a todos de nuevo y luego se giró en silencio hacia el cerdo erguido. Liam, ¿podrás organizar el alojamiento para los niños del santuario y su cuidador? El cerdo dudó, luego hizo una reverencia. Claro. Solo tardaré unas horas en instalarlos, señora. Muy bien. Lord Patch tendrá que contener a nuestros prisioneros hasta mañana por la tarde. Seguro que el amo Trevor podrá organizar algo para entonces, dijo, y luego levantó el párpado. Ya ha estado en contacto con él, ¿no? Apretó los puños, pero su rostro permaneció inexpresivo mientras decía. No lo he hecho, pero lo haré inmediatamente después de esta reunión. Ya es tarde y Trevor ha estado bastante sobrecargado de trabajo esta última semana, comentó. ¿Puedo sugerirte que lo hagas mañana a primera hora? Como usted sugiera, señora. Ella asintió y luego bajó la mirada. La prisión cyborg sigue sumida en el caos. No tenemos a nadie que pueda gestionar el problema ahora mismo. Hay que solucionarlo cuanto antes. Manik hizo una pausa mientras todos lo miraban, y luego se encogió de hombros vagamente. Mindy Latour y Bartleby Montclair tienen, no sé qué tenían en mente exactamente, pero querían formar parte del proyecto. Bartleby, repitió Sonia sin comprender, y Manik la miró antes de encogerse de hombros nuevamente. Solo digo que probablemente podríamos, no sé, usar apalancamiento o lo que sea. Excelente, dijo Alena. Es bueno que nuestra comunidad aristocrática esté dispuesta a hacer obras de caridad. Príncipe ladrón, por favor, dedica un tiempo a ayudarlos mañana. Está bien y... Hizo una pausa, y el silencio resonó por unos instantes, aún cargado con la reprimenda implícita. Levantó la mano para señalar la puerta. Con todo resuelto, ya hemos dedicado suficiente tiempo a una reunión improvisada. Gracias a todos por su presencia. Príncipe perdido, príncipe ladrón, princesa Sonia, ¿podrían quedarse un momento? Intercambiaron miradas, pero no dijeron nada mientras Liam, Paige y Patch salían. Solo cuando la puerta se cerró tras ellos, Alena se recostó en su silla y se llevó una mano a la frente, en lo que fue literalmente la primera señal de frustración que Sonic había visto en ella.
También he recibido notas de 4 de nuestros reinos diciendo que sus prisiones cyborg están fuera de control, dijo. El Shah de Khazistán admitió que algo ocurrió durante un concierto que mis hijos dieron en la plaza de su ciudad. No admite haber perdido toda su prisión, pero no soy idiota. Supongo que ninguno de ustedes querrá dar explicaciones. Lo haré yo, se ofreció Sonic. El imbécil tenía a la gente acorralada al suelo e iba a encerrarlos en otra prisión después de que insistiera. Los liberamos. Quería explicárselo a la gente, Sonic, dijo Sonia con cansancio. Y créeme, no voy a dejar que lo hagas. Aleena sonrió a su pesar y movió la mano como para quitarle importancia al asunto. El guardián Knuckles también ha expresado una desaprobación general de los acontecimientos actuales. Están y pasando muchas cosas, asintió Sonia. Más de lo que podemos controlar. Nada es malo. Me alegro de que todo haya pasado, es solo que y es mucho. Sonic parpadeó con fuerza, repentinamente abrumado por el recuerdo de Sir Percival de pie junto a la mesa redonda. Lord Sonic ha hecho muchas cosas grandiosas por este reino. No es culpa suya si sus caballeros no pueden seguirle el ritmo. Pero es un problema que debemos superar. Se movió torpemente, estirando la mano derecha como si así equilibrara el repentino peso de su medallón. Pero no dijo nada cuando Manik se levantó bruscamente de la silla con un bufido. ¿Y qué si pasan muchas cosas a la vez? Preguntó Manik. Han pasado 3 años, pero ahora que Sonic ha vuelto, el Consejo de los 4 tiene tiempo para recuperarse. Todo se equilibrará. Pero tenemos mucho que considerar a corto plazo, señaló Sonia. Nos arriesgamos a dejar algo que no podemos permitirnos. Entonces tenemos que trabajar más rápido, insistió. Esto es lo que queríamos, ¿vale? El sonido vuelve, hay cosas que hacer. Dejen de quejarse solo porque es difícil. Lo sé, maníaco, es que, hizo una pausa, mirándolo fijamente un momento. ¿Estás bien? Pareces molesto. Estoy bien, dijo secamente. Es solo que, los últimos 3 años han sido horribles. De verdad horribles. Han pasado cosas malas por todas partes, hemos metido la pata. Y ahora por fin podemos arreglar las cosas y arreglarlas, y tú actúas como si todo este desastre fuera malo. Y sí, lo es, pero sal del palacio y mira a tu alrededor. Lo estamos haciendo bien. No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Y ya hace tiempo que tenemos que desayunar. No estoy segura de que esa metáfora funcione, dijo, pero Manik no respondió al intento de humor, simplemente puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado. Como sea. Me mantengo fiel a lo que acordamos antes. Sí, todo esto es un poco lioso, pero es lo que necesitamos. Solo tenemos que seguir el camino y todo mejorará, ¿sabes? No estoy discutiendo, dijo ella, pero él no abandonó su actitud. Lo que sea. Sonia se giró para encontrarse con la mirada de Sonic, y él hizo una mueca. Había olvidado los malhumores de Manik simplemente porque eran mucho menos frecuentes que los de Sonia. Pero, citando a Manik, da igual. Tenía fácil solución. ¿Sabes qué? Mi colega tiene razón. Esto es un rollo y no lo vamos a arreglar volviéndose loco. Creo que todos necesitamos un respiro para relajarnos, y pensaremos mejor por la mañana. Buena idea, coincidió Aleena. ¿Qué tenías en mente? Chicas, necesitan mimos, dijo, levantando la mano para pasarla por encima de una muñeca suelta. Sonia lleva días quejándose de que quiere un baño. Vayan a peinarse y maquillarse, o lo que sea. Mientras tanto, los chicos necesitan salir. Oye, Manik, ¿te apetece un poco de música? Quiero salir de fiesta por la calle. Manik dudó, mirándolo de reojo, luego suspiró y asintió. Sí. Estaría bien pasar tiempo juntos. Claro que sí. Vamos a un bar a darle caña y a asustar a más paparazzi. A pesar de la mirada ligeramente dolida de Sonia, Aleena rió suavemente y se levantó de la silla. Creo que eso suena como un excelente uso de tu tiempo, aunque debo pedirte que no hagas más tratos clandestinos que molesten a Paige y a mi corte, ¿de acuerdo? Sin promesas, dijo Sonic con un guiño, antes de correr a empujar a Manik por el hombro. Vamos, hermano. A divertirse. Aunque no le gustaba que la dejaran sola para una noche de chicos, Sonia decidió que Sonic probablemente no se equivocaba con lo que necesitaban. Así que le dio las buenas noches a su madre y se fue a sus aposentos a darse un baño. Pero lamentó no haberlo hecho, simplemente porque al llegar a la suite descubrió que Stripes había hecho lo que siempre hacía cuando sentía que no le prestaba suficiente atención. Empacar sus cosas y marcharse.
Había una nota en su escritorio que le decía que sabría dónde encontrarlo si se molestaba. Después de mirarlo fijamente durante unos instantes, Sonia decidió que no podía y dejó la nota donde estaba. En lugar de eso, se quitó el medallón y se quedó tumbada en el agua tibia de su baño, mirando el metal plateado y pensando en el camino que había tomado su vida en los últimos 4 años. 4 años, murmuró para sí misma. ¿Cómo habían cambiado tantas cosas en ese tiempo? 4 años atrás, era una niña tonta y de la alta sociedad, adoptada por una mujer que la amaba como ella podría haber amado a una mascota. Su mayor preocupación había sido sortear las barreras legales para poder escuchar música con su prometido. 3 años atrás, era una princesa rebelde, librando una guerra y aprendiendo a liderar. Los líderes de la resistencia la reconocieron como la más centrada y capaz de los hermanos reales en la lucha contra Robotnik. Sonic era más fuerte, Manik era más querido, pero ella tenía las habilidades y el empuje necesarios. Patch dijo que le había sorprendido su decisión impulsiva de hoy. 3 años atrás, nadie se habría sorprendido. Había tomado muchas decisiones realmente tontas e impulsivas durante la guerra. Sobre todo en un intento de guardarse las tonterías que solo le importaban a ella. Más de una vez, había estado a punto de renunciar a la lucha al mundo entero, a todo Mobius, incluso a sus hermanos había estado a punto de darlo todo solo por la oportunidad de ir a la peluquería, a una cita o a una fiesta. Una vez abandonó un campo de batalla activo solo para ir a ver a su estúpido y traidor prometido. Fue recién en los últimos 2 años, cuando se mostró tan reticente a enfrentarse a los aristócratas, que dejó de tomar decisiones tontas. Cerró la mano alrededor del medallón y luego se hundió bajo el agua de la bañera. Se estaba metiendo demasiado en sus pensamientos. Necesitaba algo en que concentrarse, o no podría conciliar el sueño ni aunque lo intentara. Supuso que podría ir a ver cómo se adaptaban los niños del santuario, o... Ella salió del agua con la decisión tomada. El único ascensor que bajaba al sótano era el de servicio, y sobresaltó a un grupo de cocina que salía con un montón de bandejas vacías. Sin embargo, no reconoció su sorpresa, simplemente esperó educadamente a que salieran antes de entrar. ¿Princesa? Se atrevió a preguntar uno de ellos, y ella simplemente sonrió, asintió y presionó el botón para cerrar las puertas. De igual manera, había un pequeño grupo de personas con capas, batas blancas y overoles manchados de aceite reunidos al otro extremo, de pie, en un gesto de cansancio y solidaridad, mientras tomaban café en el pasillo. Todos se quedaron boquiabiertos cuando ella salió, pero ella los ignoró y siguió por el pasillo. Hacía años que no visitaba la prisión Cyborg, pero ya tenía un aspecto diferente al que esperaba. Además de que había gente allí abajo, había letreros mal escritos en las paredes que indicaban las diferentes zonas. Baños, repuestos, conectores, cirugía, literas y común estaban todos identificados y mapeados en hojas de papel escritas a mano con flechas. Se dirigió directamente a la habitación que una vez fue la verdadera prisión Cyborg, ahora etiquetada como esperando. Pero una voz la detuvo antes de que pudiera abrir la puerta. ¿Pero dónde se supone que vamos a conseguir a los hombres para manejar eso? Se detuvo y giró la cabeza hacia una puerta lateral que decía mantenimiento. Estaba entreabierta, y cuando retrocedió medio paso para ver a través de ella, parecía estar llena de equipos de monitoreo y comunicación. La estación de guardia, se dio cuenta tarde. Le sorprendió que aún estuviera ocupada, dadas las circunstancias. Son enemigos del Estado e intentaron atacar a uno de los nuestros, ¿por qué no matarlos? Eso es lo que va a pasar de todas llenas. Si los tribunales no se dejan distraer otra vez con la realeza. Ah. Alguien habría oído hablar de los anarquistas, supuso. Hizo una mueca y miró hacia el pasillo, hacia la gente que obviamente estaba en el recreo, preguntándose qué opinaban de todo aquello. Pues alguien debería. Todos se están comportando como locos desde que Sonic regresó, continuó la voz, con la ira impregnada en cada palabra. Todo esto se está saliendo de control. Cada día hay un nuevo desastre. Sonia miró la manija de la puerta, preguntándose si debía entrar, cerrarla o simplemente irse. No me importa si lo es. No pasé toda mi vida luchando solo para ver mi reino desmoronarse porque los soberanos no saben lo que hacen. Les devolvimos este reino porque prometieron mejorarlo, no sumirnos en el caos. Caos, repitió en voz baja, pensando en lo que había dicho Manik, en el gran druida y en todo lo demás. Tocó su medallón, respiró hondo y luego exhaló lentamente.
Le dio la espalda al puesto de guardia y se obligó a seguir hacia la prisión. Había menos gente de lo que esperaba, pero aún así había varios magos y médicos que se quedaron atónitos ante su presencia. Hizo una rápida reverencia para saludarlos. Disculpas por no haber venido antes. Gracias por su esfuerzo estos 2 días. El médico más cercano parpadeó rápidamente por unos instantes antes de hacer una reverencia. Por supuesto, Su Alteza. ¿Puedo ayudarle en algo? No estoy aquí para hacer una visita guiada. Pero, por favor, avísenme si les estorbo, dijo, y dio un paso al frente para ver mejor a las personas con las que estaban trabajando. No olía tan mal como recordaba. De hecho, el olor más intenso era el de clavo. Asimismo, habían quitado los tornillos y las cadenas, y todas las personas robotizadas en las mesas parecían estar durmiendo. Donde sabía que antes había heridas abiertas, ahora había vendas o luces brillantes, ocultando lo peor de todo el proceso. Después de un momento, los médicos y magos volvieron a sus tareas, que parecían ser principalmente supervisar o mantener las luces brillantes. ¿Hay algún orden según el cual las personas son trasladadas primero? Le preguntó al médico que había hablado, y él asintió. Empezamos con los más fáciles. Eran principalmente las personas a las que solo les habían amputado las extremidades, en lugar de desmantelarles el cuerpo, explicó. Fueron directamente a los conectores. Tails el zorro lo dirigió ayer, aunque se lo pasó a los técnicos una vez que estuvieron bien preparados. Después empezamos a ocuparnos de las personas a las que les faltaban los puertos básicos. Ojos, brazos y espero que no sea demasiado detallado, añadió con una mirada incómoda, y ella sonrió. Con todo respeto, señor, no estaría aquí si no estuviera dispuesto a afrontar lo que hemos hecho. Hizo una pausa, luego le devolvió la sonrisa y asintió. Incluso ahora que hemos limpiado, es bastante confrontativo, lo confieso. Como supongo que debe ser. ¿Puede continuar, por favor? Ahí la cirugía es donde intentamos reconectar los puertos a la carne. Es bastante difícil, según tengo entendido, porque la carne ha intentado cicatrizar sobre los lugares donde antes había cables y placas. Pero, según dicen, están progresando. Es algo que me supera. Es un poco mágico para mí, admitió. Sé que han logrado curar al menos a algunas personas y conectarlas a conectores, pero el proceso es lento. Así que tenemos que mantener a la gente lo más estable posible. Los mantenemos inconscientes mediante magia y diversas drogas, pero es temporal. Incluso en sus estados, no es realmente seguro mantener a la gente inconsciente durante largos periodos. Supongo que las últimas personas de las que te ocuparás serán las que tuvieran armamento interno. Exactamente. Ya es bastante difícil conectar nervios al cableado de un brazo, ni hablar de reconfigurar un sistema digestivo convertido en una sierra, dijo, haciendo una mueca. Con todo respeto, princesa. No es agradable pensarlo. Y lo será aún menos intentarlo, asintió. Supongo que los médicos preferirían que no contaminara la cirugía con mis visitas. Probablemente sí, Su Alteza. Gracias por su comprensión. ¿A dónde van cuando todo está hecho? Las áreas comunes. O, mejor dicho, la antigua sala de almacenamiento de baterías. Está revestida de plomo, lo que la hace silenciosa, explicó. En Mobius tenemos pocos psiquiatras, pero ahí es donde se han instalado principalmente. La señorita Amy Rose también ha pasado mucho tiempo allí, aunque sé que ha tenido algunos desacuerdos con la enfermera jefe, añadió con una sonrisa. ¿Amy? Repitió Sonia. ¿Ha estado aquí? Ah, sí. Fue una de las primeras en responder y regresó hoy, explicó. Con todo respeto, es una fuerza de la naturaleza. Exigió una lista completa de todos los que estaban trabajando y luego empezó a preguntar por los turnos y los descansos. Hizo que el personal de cocina empezara a hacer entregas regulares de comida y bebida, y si nos atrevemos a no presentarnos, ella viene a buscarnos. No sé cuánto tiempo lleva en el palacio, pero juro que ya tiene una red de espías entre el personal. Es increíble. A pesar de sí misma y de la situación, Sonia tuvo que sonreír. Dudó, asintió y retrocedió un paso. Quizás debería ir a ver cómo está. Por supuesto. Gracias de nuevo por su visita. Volveré cuando pueda, prometió, antes de darse la vuelta para salir nuevamente. La sala de mantenimiento estaba notablemente silenciosa cuando pasó, pero se contuvo para no acercarse a echar un vistazo. No había bajado para lidiar con ese tipo de discusión.
En cambio, siguió las señales, pasando el ascensor y los trabajadores apiñados, hasta un espacio casi bloqueado por cajas. Esta vez fue el letrero de la puerta lo que le impidió entrar de inmediato. Además de las palabras que la proclamaban la sala común, también tenía corazones rojos y rosas brillantes dibujados. Ella la abrió lentamente, sorprendida por el sonido inmediato de una risa que rompió el silencio. La habitación era claramente un lugar en construcción. Había algunas camas plegables en los bordes, pero la mayor parte seguía llena de cajas recién cubiertas con mantas, cojines y colchones. Vio a personas de carne y hueso sentadas con personas robotizadas, conversando en voz baja. Enfermeras y otros, obviamente, intentaban hacer el espacio más atractivo. Pero en medio de la habitación había un gran círculo de personas robotizadas y nada menos que Amy Rose, quien claramente estaba en medio de una de sus exaltadas diatribas sobre algo. Tenía las manos entrelazadas bajo la barbilla y estrellas en los ojos, sin la menor preocupación de estar rodeada de personas casi completamente robóticas. Ah, y los canales. Están por todas partes, y tienen unas barquitas llamadas góndolas que se empujan con largas pértigas. Solo caben unas pocas personas a la vez, normalmente solo una pareja a la vez, así que es realmente romántico. Exclamó con entusiasmo. Es una experiencia maravillosa, solos los dos, navegando por este precioso río, en pleno centro de la ciudad. Siempre he soñado con tener una cita en una. ¿Pero no sería un poco asqueroso? Preguntó una de las personas robotizadas. El agua siempre tiene cosas flotando y huele fatal. Ay, estos no. Se esfuerzan muchísimo para mantenerlo limpio, dijo. Tendrían que hacerlo, coincidió otra persona. Si realmente usan la energía del caos para mantener sus centrales eléctricas, tendrían que controlar la contaminación. La toxicidad altera el equilibrio del caos. ¿Cómo es eso? Preguntó el primero. La inestabilidad es un estado natural del caos, así que hay que asegurarse de que el entorno sea adecuado para mantener su coherencia. La persona hizo una pausa al ver a Sonia en la puerta, con la mirada perdida, y tras un segundo de evidente confusión, se puso alerta. Dios mío. Y eso fue todo lo que necesitó para que todos en el amplio círculo la notaran. Sonia tragó saliva, intentando no dejarse dominar por la repentina tensión de lo que debían ser más de 30 ojos robóticos fijos en ella, y forzó una sonrisa. Hola. Sonia. Hola. Gritó Amy, poniéndose de pie. ¿Cuándo volviste? Por lo que decían, no pensé que tú y Sonic volverían hasta muy tarde. Un pequeño cambio de planes, dijo. Espero no interrumpir. Ni hablar. ¿Necesitas algo? ¿O tienes tiempo para pasar el rato? Vamos a tener un círculo de cuentos, explicó, señalando a todos. Es una forma un poco floja de romper el hielo, pero es muy divertida. Me encantaría unirme, dijo. Dudó un momento, pero se obligó a moverse de nuevo, dando la vuelta al círculo para sentarse junto a Amy. Mirando a su alrededor, deseó que las caras robóticas fueran más fáciles de interpretar, porque no podía distinguir ni una sola expresión. Hola a todos. Soy la princesa Sonia Erizó. Lo sabemos, Alteza, dijo uno de ellos, a mitad del círculo. Al fin y al cabo, eras uno de los prioritarios. Ah, cierto, probablemente no entiendas cómo funciona la memoria de todos, dijo Amy, antes de que Sonia se preocupara demasiado por el identificador agresivo. Tienes mucho que aprender. Todos hemos estado aprendiendo mucho estos últimos días. ¿Alguien quiere explicarlo? Hubo una pausa incómoda antes de que otra persona levantara la mano. Sonia deseó que el cuerpo robótico le permitiera siquiera adivinar la especie o el género, pero incluso la voz que salió era demasiado robótica como para que pudiera hacer alguna conjetura. Lo haré. Su Alteza, me llamo Casey. Era maestra antes de que me robotizaran. Un placer conocerte, dijo inclinando la cabeza. Después de robotizarnos, nuestras mentes se volvieron más como computadoras. No teníamos noción del tiempo, pero éramos conscientes de los hechos que recibíamos y de lo que observábamos, explicó Casey. Así, por ejemplo, aunque estuve robotizado durante 10 años, nunca fui realmente consciente del paso del tiempo. Mi comprensión de la familia real es más como una lista de hechos, con imágenes de expedientes asociados. La princesa Sonia, la Erizó, fue declarada desaparecida al año de edad y luego etiquetada como fugitiva a los 12. Ella, junto con su hermano Manik, eran erizos, lo que los convertía en prioridad 1, solo secundarios al erizo prioritario 1. Sonic the Hedgehog.
Eso yo, dijo Sonia, sin poder pensar en nada que decir en respuesta. Otra persona un poco más cerca intervino con una voz un poco menos robótica y más masculina. Con el debido respeto, princesa, te ves mejor en persona que la imagen de tu historial criminal. Todo el grupo se rió, y por alguna razón, Sonia no pudo evitar sonrojarse. Lo cual probablemente era bueno, porque aún no se le ocurría una respuesta concreta. Casey esperó a que se le pasara la gracia antes de continuar. La mayoría hacíamos tareas domésticas, así que los prioritarios eran solo datos que conocíamos. No teníamos que hacer nada más que registrarlos si los veíamos, explicó. Nuestros archivos dejaron de actualizarse en cierto momento, que hemos descubierto que probablemente fue cuando derribaron al doctor. Parece que las cosas se complican un poco después de eso, añadió Annie con una sonrisa. Así que intentamos informar a todos a medida que llegan. La mayoría de la gente no entiende realmente cuánto tiempo ha pasado desde que fueron robotizados, así que es muy importante explicarlo. Estoy segura, asintió en voz baja. Deseaba estar tan cómoda como Amy, así que intentó concentrarse en ella. ¿Para eso está el círculo de historias? Oh, no, llevamos aquí unas horas, así que conocemos bastante bien la historia de cada una. Melissa y Shani son las más nuevas, dijo, señalando a dos de las personas sentadas con quienes Sonia supuso que eran los psiquiatras. El círculo de historias es solo para que nos conozcamos. Después de todo, probablemente todos pasen un rato juntos hasta que estén listos para salir. Y eso podría llevar un tiempo. Afuera es un poco intimidante, dijo alguien en voz baja. Todo es un poco intimidante. Sonia se inclinó para intentar ver quién lo había dicho, pero notó que varios del círculo asentían. Frunció el ceño. ¿De verdad? Una de las personas al otro lado del círculo hizo un gesto que parecía un encogimiento de hombros. Como dijo Casey, no sabemos qué ha pasado ahí fuera, dijo lentamente. Han pasado, quiero decir, me han robotizado durante, ¿cuánto tiempo? ¿7 años? El que estaba a su lado asintió. Eso fue lo que decidimos, sí. No tengo ni idea de qué le pasó a mi esposa. Sospeché que estaba embarazada. ¿Y si tengo un hijo? ¿Y si por ahí hay un niño que se parece a mí? ¿Y qué les diremos a nuestras esposas? Preguntó otro. ¿Cómo se supone que voy a mirar a la mujer más hermosa del mundo con este aspecto? Casella sintió. Si es que nuestras familias siguen vivas. Oigan, ya hablamos de esto, dijo Amy con firmeza, levantando un dedo para señalarles a todos. Está bien estar preocupado, pero lo más importante es la esperanza. No lo sabes hasta que lo sabes, pero si te rindes, no hay ninguna posibilidad. Amy tiene razón, dijo alguien a 2 espacios de ella. ¿Recuerdas? Aunque las cosas importantes hayan cambiado, hay un montón de pequeñas cosas que esperar. Sol, dijo alguien. Ropa, coincidió alguien más. Voy a comprarme el vestido más bonito. Un cheque de pago, dijo alguien más, recibido con una extraña burbuja de risa. Quiero hacer un pastel, dijo con orgullo la voz masculina de antes. Algo muy complicado, con fresas y crema. Apuesto a que tendrá un sabor terrible. Bromeó la persona a su lado, y el grupo se rió mientras asentía. Espero que así sea. Sonia se encontró sonriendo de nuevo, pero tuvo que preguntar. ¿Por qué quieres que tenga un sabor horrible? Porque no sé hornear, dijo, extendiendo las manos en un gesto que, curiosamente, le llamó la atención. Durante los últimos 4 años, solo he lavado la ropa, cada minuto de cada día. Lo primero que hago al salir de aquí es algo que nunca he hecho. Algo en lo que puedo fallar. No quiero fracasar, dijo la primera persona que la vio. Quiero volver al trabajo de inmediato. Joanna era una ingeniera del caos, explicó Annie al ver la mirada de Sonia. Le prometí que le traería algunas notas de Tiles cuando dejara de ser tan friki. ¿Un ingeniero del caos? Repitió Sonia. No sabía que Mobius tuviera alguno de esos y... no muchos. Y el doctor se deshizo de todos nosotros bastante rápido, así que no pudimos decirle a la reina lo peligrosos que serían sus motores, explicó. Pero éramos algunos. Sonia hizo una pausa y observó a Joanna con más atención. Era difícil saberlo, pero podría haber sido un gato. Más evidente era que llevaba un chaleco amarillo y gafas grandes, pues eran las partes más prominentes de su cuerpo robótico. Sus ojos tenían forma de grandes lentes cuadradas. Las pupilas eran simples luces circulares que desaparecían cada minuto, como si parpadeara. Su boca era solo un respiradero.
Sonia quería saber más sobre la ciencia del caos, pero en ese momento se sentía demasiado incómoda para hablar con Joanna. Dado lo que decían quienes la rodeaban, quizá estuvieran tan asustados como ella. A ella ni siquiera se le había ocurrido pensar en esa cuestión como una posibilidad. Cuando la situación se tranquilice un poco y estés listo, dijo lentamente, estoy segura de que en Palacio estarán muy interesados en escuchar lo que tienes que decir. El príncipe ladrón me mencionó que nuestro técnico real ha descubierto que hay máquinas del caos en todo el palacio y esperaba usarlas. Quisiera aportar algo a esa conversación, dijo Joanna, con un destello en sus ojos, probablemente fugaz. Aunque, no sé si podría con ello ahora mismo. Claro. Cuando estés lista, repitió. Amy le sonrió radiante y Sonia ladeó la cabeza antes de volver a mirar al grupo. Todos eran robots. Solo, robots. Ni un ápice de carne entre ellos. Pero todos se movían distraídamente donde estaban sentados en el suelo, con el cuerpo encorvado y ausente, o apoyados en brazos. Las luces de sus ojos se apagaban en parpadeos regulares, y un par de ellos jugueteaban distraídamente con los dedos o las muñecas, con movimientos que a una máquina no se le ocurriría. Todos estaban nerviosos. Ella simplemente no podía ver más allá del metal. No sin intentarlo, de todos modos. En sus archivos de datos dijo lentamente, ¿alguno de ustedes sabe y alguien sabe qué le pasó a Lady Windermere? Varios miembros del grupo se movieron, una reacción de sorpresa que le recordó que estaban vivos. El antiguo guardián de la criminal Sonia Erizo, informó uno de ellos. Capturado y robotizado. Asignado a tareas domésticas de palacio. Estado actual. Destruido, dijo otro, en voz más baja. Sonia tragó saliva. Ya lo sabía. Lo sabía. Ni siquiera debería haber preguntado, pero, gracias. Sabía que estaba en palacio, pero nunca la encontramos, así que lo sospechaba, pero, no estaba confirmado. Lo siento, princesa, ofreció Joanna, con más suavidad de la que su voz robótica le habría permitido, y Sonia forzó otra sonrisa. No lo habría preguntado si no estuviera preparado para escucharlo. Amy se acercó y le dio una palmadita en la mano para consolarla. Es curioso, ¿verdad? Como a veces sabes algo, pero no es real hasta que alguien lo dice en voz alta. Las cosas malas, pero también es importante decir las cosas buenas. Lo sabemos, Amy, dijo una de las personas robotizadas con un tono extrañamente exasperado. Tenemos que expresar nuestras esperanzas en voz alta. Así se harán realidad. Insistió. Si los guardas dentro, nunca podrán hacerse realidad. Sonia, distraída, extendió la mano y pasó el pulgar por su medallón. La magia del corazón consistía en hacer realidad tus deseos. Quizás sea un poco tonto, pero ¿a alguno de ustedes le interesaría escuchar una canción? Todos se giraron para mirarla y ella tragó saliva, intentando no retroceder. Las canciones son la magia del corazón, explicó. Siempre me han hecho sentir mejor. Oh, qué bien. Dijo Amy, aplaudiendo. Nunca los había visto jugar de cerca, y nunca con su magia. ¿Qué opinan los demás? Todos intercambiaron miradas y luego asintieron. Uno a uno, asintieron en silencio. De acuerdo, dijo Sonia, y se levantó, sacando su medallón y colocándolo en su forma de teclado. Se oyó un suave murmullo mientras el público, e incluso la gente dispersa en los extremos de la sala, se incorporaba para prestar atención, pero ella se concentró en la cálida oleada de magia que la recorría. Siempre era tan reconfortante. Se preguntó si sus hermanos también podrían sentirla, dondequiera que estuvieran en la ciudad. Apoyó las manos en las teclas y cerró los ojos, dejando que su mente repasara la conversación e infundiera vida a la música en su corazón. Alguien, en algún lugar del círculo, empezó a tamborilear con el dedo sobre el suelo metálico. Era un ritmo constante, como un metrónomo. Su talón, distraídamente, marcó un ritmo distinto, y se encontró balanceándose al ritmo de algo mucho más alegre de lo que esperaba. Tarareó primero, oyendo la melodía, antes de pulsar las teclas. Vamos, murmuró, y casi inmediatamente, el círculo siguió el ritmo, golpeando el suelo con sus manos y pies de metal. En la ciudad, en un pequeño bar escondido dentro de una iglesia en ruinas, Sonic arrastró a Manic de un taburete, tirándole de las manos mientras bailaba uno de esos valses mediocres que solían bailar. Él también tarareaba su melodía. La idea la hizo sonreír. Es una chica con las mejores intenciones, cantó, sin estar del todo segura de si cantaba sobre sí misma o sobre otra persona. Es un hombre de su propia invención.
Ella miró por la ventana, él salió por la puerta. Pero ella lo siguió y él preguntó: ¿Qué buscas? Ella dijo. Casi de inmediato, el grupo que la rodeaba la abrumó y entonó el coro. Quiero algo que quiero. Algo que me digo a mí misma que necesito. Algo que quiero. Ella tomó el relevo para la última línea, y quiero todo lo que veo. Dios mío, oyó susurrar a Amy, y abrió un ojo para ver a la chica sonriendo tras sus manos alzadas. Pero curiosamente, no era Amy a quien Sonia prestaba atención, sino Manik, riendo a regañadientes mientras Sonic lo obligaba a girar y se separaban para tocar la guitarra imaginaria para diversión de los clientes del bar. Se rió de la imagen mientras continuaba la canción. Él ha estado viviendo en una ilusión pura, y ella llegará a su propia conclusión. Justo cuando crees que sabes qué decir, alguien aparece y te muestra un camino completamente nuevo. Dije que quiero, cantó el grupo, algo que me digo a mí mismo que necesito. Quiero algo que quiero, cantó Sonia con ellos, y necesito todo lo que veo. Algo que quiero. En algún lugar de la ciudad, Manik se llenó de alegría y le gritó a Sonic por encima de la música, quien le dijo claramente que no le importaba y volvió a bailar. Pero no pudo haber sido tan importante, porque Manik simplemente se rió y se unió a él. Es tan fácil fingir, le dijo, absorta en la imagen de su hermano pequeño sonriendo de oreja a oreja, parece que vives en un sueño. ¿No ves que lo que necesitas está justo delante de ti? En el bar, la multitud vitoreaba y brindaba con sus bebidas, rompiendo a reír y charlar emocionada mientras todos se dejaban llevar por la música. Sonic corrió a través de todo y abrió de una patada una puerta que había estado cerrada con cadena, desparramándose hacia la calle y sobresaltando a varios transeúntes, aunque todos rieron rápidamente y se unieron a su baile. Manik y varios otros clientes del bar salieron corriendo tras él, aprovechando el espacio y la multitud. Al abrir los ojos de nuevo, Sonia vio a Amy bailando junto a ella, casi un reflejo perfecto de los movimientos de Sonic en su mente. Ambas levantaban la vista de vez en cuando para intercambiar sonrisas antes de volver a concentrarse en su entorno. Sonia negó con la cabeza e intentó concentrarse en las teclas. Se suponía que esto iba a ser sobre la gente que la rodeaba, no sobre sus hermanos. Pero, aún así, fue agradable. Mientras el coro continuaba, el grupo cantaba, la gente de la ciudad bailaba, ella se entregó a la música, dejándola fluir, tocar y cambiar a otras canciones. Todas hablaban de querer, necesitar y comprender que había algo importante en esas cosas. No fue hasta mucho después, cuando ella y Amy decidieron dar por terminada la noche y regresar arriba, que se preguntó por qué la música la había llevado allí. ¿No deberíamos simplemente decirle a la gente que se alegre de estar viva? Le preguntó a Amy, quien hizo una mueca en respuesta. Claro, pero y no sé, simplemente estar vivo no es realmente vivir, dijo mientras subían al ascensor. ¿Crees eso? Definitivamente, dijo, y se tocó el pecho. Querer, perseguir algo, aunque sea una tontería, o imposible, o algo que nunca vayas a necesitar, los sueños nos impulsan. Querer es la razón de nuestra vida. Sonia la miró en silencio mientras subían, pero no fue hasta que las puertas se abrieron de nuevo y salieron al pasillo que dijo: Me alegro mucho de que hayas venido a Mobius, Amy. Sonrió, balanceando los brazos hacia atrás e inclinándose hacia adelante. Bueno, no puedo decir que haya sido lo más fácil que he hecho, pero también me alegro. Ha sido genial conocer a la familia de Sonic, y espero poder ayudar un poco. Creo que la gente de aquí necesita un poco de ayuda. Sonia asintió. Creo que nosotras también. Gracias, Amy Rose. Al apagarse la música, la noche encontró a Sonic y Manik sentados al fondo del nuevo anfiteatro, observando a algunos turistas e incluso a un par de valientes lugareños explorar el lugar. Ambos se habían quedado a media canción, contentos con solo mirar y escuchar, agotados por el estrés general de la última semana. Después de un minuto, Manik extendió el brazo para golpear a Sonic en el pecho. Gracias por esta noche, hermano. Lo necesitaba muchísimo. Sí, estuvo bien, asintió. Les costó recordarlo, pero Mobius sí que sabe cómo divertirse. Sí. Volvieron a guardar silencio, sin pensar mucho en nada, hasta que Manik giró la cabeza para mirar a Sonic. No hacía nada, solo observaba a la multitud sin expresión alguna, pero aún así era extrañamente reconfortante. Durante toda la noche, le había parecido más familiar. Más como el tipo que sacó a Manik de las alcantarillas a la luz.
Hablaba más, con chistes más cortos e ingeniosos, bromeando y fanfarroneando como antes. Esta noche, por fin, se sintió como en casa. Sé que soy el cerdo más guapo del lugar, dijo Sonic, mirándolo de reojo, pero tú no eres mi tipo. Cállate, dijo, dándole otro golpe. Solo pensaba que te ves mejor. Bueno, estaba bromeando, pero en serio, hombre, deja de ser tan espeluznante. No, en serio. Te ves mejor, repitió. Parecías un poco desorientada esta semana, pero ahora te ves mejor. Sonic giró la cabeza para mirarlo correctamente, sin reaccionar durante casi 30 segundos antes de decir: Sabes que eres literalmente la primera persona que me dice eso. Manik sonrió. Quizás porque tú también necesitabas salir. La última vez fue todo raro, pero tenías razón entonces, igual que esta noche. Una salida nocturna puede marcar la diferencia. Durante un par de segundos, lo miró en silencio, antes de encogerse de hombros y volver a mirar a la multitud. Manik siguió su mirada con una sonrisa perezosa. Me alegro. Estaba muy preocupado por ti, ¿sabes? HMPH. No, en serio. O sea, mira los amigos raros que has hecho, y cuánto ha cambiado Knuckles en los últimos 2 años, dijo. Me preocupaba que te hubieras jodido por completo. Pero resulta que a veces, los colegas tienen que ser colegas y todo es un éxito. Mis amigos no son, y Sonic hizo una pausa, luego resopló y encogió los hombros. Sí, vale, son raros. Qué raro, dijo. ¿Ese Sombra? Sin ánimo de ofender, hermano, pero tío. Shadow es un idiota, dijo Sonic, moviendo la muñeca para ignorarlo, pero tiene sus razones. Sí, pero que él tenga razones no significa que debas perder el tiempo con alguien que no te trata bien, dijo, pero Sonic simplemente lo miró de forma extraña. ¿De qué hablas? Créeme, no pierdo más tiempo con Sombra del necesario, dijo. Rouge, sí, salgo con ella, y a veces Sombra está por allí, pero la mayoría de las veces luchamos juntos contra los malos. ¿A quién le importa si es buena gente si está destrozando robots? Manik alzó el párpado, sorprendido. ¿En serio? Preguntó. ¿De verdad solo les gusta trabajar juntos? No lo llamaría trabajo, pero sí, Sonic lo miró de forma extraña. La única razón por la que vinimos juntos a Mobius es porque Gun quería traer al príncipe perdido a casa y yo necesitaba que me llevara. ¿Qué te parecía, que éramos como mejores amigos o algo así? Hizo una pausa, mirándolo con la mirada perdida. ¿En serio? ¿No es algo casual? ¿Qué? Manik dudó, dándose cuenta poco a poco de que Sonic no solo se hacía el tímido. Realmente no sabía a qué se refería. Con eso en mente, Manik levantó ambas manos en señal de rendición. ¿Sabes qué? Olvídalo. Al parecer, no importa. Como sea, bicho raro, Sonic negó con la cabeza, frunciendo el ceño a Manik un momento antes de volver a centrar su atención en la multitud. Ya lo dije y lo repito. Tienes que dejar de obsesionarte tanto conmigo. Puede que sea lo más genial de Mobius, pero nunca serás tan genial como yo si no te dedicas un poco de tiempo a ti mismo. Manik puso los ojos en blanco, y parte de su buen humor se desvaneció. Entre el tema abandonado y lo que había sucedido cuando de verdad intentó conseguir algo bueno para sí mismo hoy, suspiró y echó la cabeza hacia atrás, alzando la vista al cielo. Las nubes aún eran más delgadas de lo acostumbrado, dejando entrever la oscuridad del cielo. La oscuridad solo era más deprimente, así que volvió a mirar hacia abajo, deseando no haber dicho nada. Finalmente, sin siquiera mirarlo, Sonic extendió la mano y lo empujó. Deja de quejarte. No estoy deprimido, se quejó, empujándolo hacia atrás, pero Sonic lo empujó aún más fuerte. Estás deprimido. Si tienes algo que decir, dilo. Mira quién habla. Dijo con el ceño fruncido. Esta es la primera noche que hablas bien en toda la semana. Sí, y ha sido una buena noche, así que no la arruines, respondió. Habla. Manik dudó, luego gimió y levantó las manos. Es una tontería. Eres un tonto. Dilo ya. Uff. Bueno, ya sabes que me gusta Amy Rose, ¿verdad? Sonic se movió muy levemente, su mandíbula se movió en una respuesta no verbal antes de mirar en un silencioso aviso para que Manik continuara. Le pedí que me acompañara al mercado hoy. Como una cita. Bueno, no lo llamé así, pero y ya sabes, algo oficial o lo que sea, dijo, y se encogió de rodillas como si eso le ayudara a seguir adelante con la historia. Pasaron algunas cosas, pero lo importante es que, ya sabes, nos gustamos y hablamos de ello.
Le dije que me gustaba. Le dije y que tal vez nos gustaría, tal vez y hacer algo bueno, ¿sabes? Sonic bajó la vista y luego apartó la mirada, silencioso e inexpresivo. Manning lo tomó como una comprensión comprensiva e hizo una mueca de acuerdo. Sí, así que fue un desastre. Fue extrañamente reconfortante que la reacción de Sonic fuera cerrar los ojos con una mueca de dolor. Al abrirlos de nuevo, se elevaron al cielo antes de volver a Manik. ¿Y qué? ¿Lo dijiste así? O sea, le diste el discurso de venta, ¿verdad? ¿Qué argumento de venta? Preguntó, pero no pudo sostenerle la mirada. Ya era bastante incómodo. Además, quiero decir. Sonic lo miró fijamente un momento antes de suspirar y ponerse de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Manning levantó las manos y las cruzó sobre las rodillas. Oye, ¿sabes que Amy cree estar enamorada de ti? Sonic no lo miró directamente, solo se giró ligeramente para responder a la pregunta. Dudó así unos instantes antes de volver a girarse. Ha surgido. Por alguna razón, Manning no registró las palabras de inmediato. Tardó un par de segundos en analizarlas. Entonces se incorporó de golpe. ¿Qué? No debería importar y comenzó Sonic, pero Manning lo interrumpió. Lo sabías. Tío. Habría sido mejor avisarme. Dijo con incredulidad. Podrías haberme ahorrado una humillación. O al menos haberme avisado. Sí, bueno, no es que supiera que la invitarías a salir tan pronto, respondió, como si eso lo mejorara. Le dije que lo estabas pensando. Manik se detuvo, la confusión superó por un segundo su creciente ira. ¿En serio? Sí, lo hice. Antes de que empezara el viaje dijo, y luego bajó un poco la voz. Pensé que con el tiempo se daría cuenta de que eras la mejor opción. Manik parpadeó, sin saber muy bien qué pensar de esa afirmación. ¿Una opción mejor? Repitió. ¿Te refieres a la única opción? Seguía de espaldas, así que solo Manik supo que Sonic había reaccionado por su forma de cambiar de postura, dando media vuelta antes de volver a su posición inicial. Pero cuando pasaron 30 segundos y Sonic seguía sin hablar, Manik puso los ojos en blanco y se puso de pie, con la ira aumentando de nuevo. Vamos, hermano. Esto es serio. Toda esa escena fue horrible y tú, podrías haber, aunque me rechazara, podrías haber. Gritó. Cree que tiene una oportunidad contigo. ¿Y lo sabes? ¿Qué demonios, tío? ¿Por qué no le dijiste que no iba a pasar? Le he dicho que no me voy a casar 1.000.000 de veces, dijo, pero se dio la vuelta nuevamente cuando Manik se acercó a él, todavía evitando su mirada. Eso no le dice que no te interesa. Insistió. No puedes engañar a la gente así, hermano. No mola. Sonic negó con la cabeza, aún negándose a mirarlo. Como sea, tío, no importa. Amy es lista. Descubrirá que eres la mejor opción. Deja de decir eso. Espetó, agarrando a Sonic del brazo y tirándolo. No se trata solo de que me hayan dejado, se trata de que esta chica cree que tú y ella van a irse a la deriva o lo que sea. Sabemos que eso no va a pasar, pero está convencida. Y solo bastaría con que tuvieras una conversación seria con ella para que lo supiera. Quizás yo, Sonic se interrumpió con una mirada seria y, señalando, se soltó del agarre de Manik. Amy sabe cómo están las cosas entre ella y yo, ¿vale? Así que, pienses lo que pienses, no debería bloquearte nada. Si te hubieras esforzado un poco en tu discurso de ventas, me habría dejado, como debía. Tío, lo hice todo. Insistió. La saqué, le compré el té, toqué lo que fuera. Me rechazó porque no te atreviste. Espetó Sonic, y le clavó un dedo en el pecho a Manik. Esto es lo que digo. Estás tan ocupado preocupándote por mí, por lo que hago y por lo que la gente piensa de mí, que no tienes ni idea de lo que eres. Mírate. Tienes madera de novio de primera, tío. Todo majo, amable y capaz de estar a su lado. Estar ahí para ella. Eres todo lo que Amy Rose se merece. Sin la corona, te instalarías con gusto con la cerca blanca y el jardín de rosas y la dejarías hornearte galletas todo el día. Con la corona, la conviertes en princesa. Puedes darle un castillo y una corona, una ciudad entera para plantar flores, una nación entera para cuidar y ser amada. Tío, eres literalmente todo lo que debería tener. Manik parpadeó, completamente sorprendido, pero Sonic se sacudió hasta convertirse en una mancha azul que se detuvo a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y golpeando el suelo con los pies. No tengo por qué hablar con Amy.
Ella sabe en qué lío se está metiendo conmigo, dijo, y luego miró a Manik por debajo de las patillas. He metido la pata demasiado en los últimos años, tío. Pero tú, en serio, tío, no me canso de repetirlo. No tienes ni idea de cuánto has crecido. Y tienes que ser capaz de verlo, o nadie más lo verá. Y, maldita sea, hermano, la gente se merece verte. Que te vean. De nuevo, Manik dudó. Sonic siempre era demasiado rápido para quienes lo rodeaban, pero esto parecía haber dado un giro que Manik no podría haber seguido a ninguna velocidad. Él nunca iba a ser mejor que Sonic. La única razón por la que podría haberlo sido en este caso es porque a Sonic no le habría interesado de ninguna manera. Así que esto era todo. Una vez más, Sonic fue y no entendía el punto. El punto simple, directo y obvio. ¿Y la única explicación para eso? Los ojos de Manik se posaron en el medallón que rodeaba el cuello de Sonic, que todavía brillaba bajo las luces del anfiteatro. No. No, Sonic estaba mejorando. Acababa de admitir que había cometido errores en los últimos años. Eso era progreso, ¿verdad? El primer paso para recuperarse era admitir que tenías un problema, y Sonic acababa de admitir que la había cagado. Claro, debía de estar muy mal de la cabeza para no darse cuenta de lo obvio, pero, el hecho de haberlo admitido, y cómo había estado toda la noche, significaba que el medallón estaba funcionando. Manik se tapó la cara con las manos y exhaló profundamente. ¿Qué hacía, pensando en chicas? Su hermano estaba enfermo. Y ahí estaba Manik, esperando que pensara racionalmente sobre las personas y las relaciones, y griega. Tenían asuntos mucho más importantes que resolver. Lo siento, tío, dijo Manik mientras bajaba la mano. Estoy bajando el ánimo en una noche de fiesta. Solo, chicas, ¿sabes? Sí, lo entiendo, pero no se trata de chicas, dijo Sonic, y abrió la palma de la mano para empujar el hombro de Manik con más picardía esta vez. Entonces, ¿ya terminamos con el drama por esta noche? Sí, hemos terminado, asintió con un profundo suspiro, y Sonic sonrió. Genial. Porque después de tanta sal, necesito algo salado para equilibrarme. Vamos a buscar un perrito caliente con chile. Hay cosas que nunca cambian, dijo Manik, y lo empujó hacia atrás, girándolo hacia las escaleras. Dígame, hermano. El medallón funcionaba. Con el tiempo, las cosas seguirían mejorando, y tal vez, cuando todo volviera a la normalidad, Manik podría preocuparse por chicas guapas de sonrisas radiantes. Por ahora, tenía un hermano al que cuidar y un reino que enderezar. Pasó un brazo por los hombros de Sonic y juntos se dirigieron a su ciudad. En medio de lo que los humanos llamaban el Océano Atlántida y los movianos el Mar del Oeste, había una diminuta isla, tan pequeña que la mayoría de los mapas nos molestaban en señalarla. Era un volcán extinto, con crestas escarpadas y una costa rocosa. Para la mayoría, era el pedazo de tierra menos atractivo de todo el planeta. Así que no fue sorpresa que nadie lo visitara. Nadie lo explorara. Nadie sabía que la pequeña isla había sido excavada hacía mucho tiempo para dar lugar a una de las mayores plantas de ingeniería jamás concebidas, y que en su cima había una gran oficina llena de paredes blancas, pisos y hardware informático de última generación. Nadie conocía la verdadera base de operaciones del Dr. Igor Robotnik, Ph.D., retractado, designado regente y dictador de Mobius, suspendido, emperador del sistema solar, autoproclamado, y Eggman, desafiante. Pero estaba allí. Y era allí donde Eggman se retiraba entre planes para planificar, considerar, reciclar y reconstruir. Siempre. No es que la conspiración se desarrollara de inmediato. Primero, era necesario un período de duelo por el último percance, donde animales disecados con cierto parecido a mamíferos heroicos fueron destripados o volados violentamente. Eso era importante. Luego, era necesario despotricar. Reflexionar. Convencerse de que todo habría salido bien de no ser por un imprevisto. Después, el período de reflexión, con coñac y puros. Fue un proceso largo y brutal, pero Orbot y Cubot estaban bastante familiarizados con él. Al fin y al cabo, habían sido diseñados para ello. Entonces era extraño que estuvieran de regreso en la base después de otro plan fallido, y sin embargo nada de eso estaba ocurriendo. ¿Crees que está enfermo? Se preguntó Orbot mientras observaban la oficina del ático. Como siempre, Eggman era el único toque de color en el impecable entorno.
A diferencia de siempre, no llevaba su uniforme ni miraba con desesperación las imágenes de su última derrota, sino que estaba recostado en una bata rosa afelpada con el cóctel que le acababan de servir. Leía algo en una tableta. Bueno, no se porta bien, coincidió Kubot. Quizás Sonic le pegó demasiado fuerte esta vez. Podría ser, dijo, y luego se cruzó de brazos, deseando poder fruncir el ceño para expresar la consternación necesaria. ¿De qué servía ser una IA increíblemente avanzada si no podías expresar tus emociones correctamente? No sé cómo manejar ese tipo de problema. ¿Deberíamos llamar a un médico? ¿Y decirles que el doctor Eggman no está loco por una vez? Y no conozco a ningún médico que lo trate. Supongo que intentar dominar el mundo empaña un poco cualquier juramento hipocrático. Los oigo, dijo Eggman arrastrando las palabras, y ambos gritaron, agachándose instintivamente. Pero él apenas hizo nada más que mirarlos de reojo con el ceño fruncido. Dejen de parlotear. Estamos en medio de uno de mis mejores planes y necesito concentración absoluta. Lo cual fue una declaración bastante clara para un hombre en pantuflas con orejas de conejo en los dedos de los pies, pero Orbot sabía qué botones podía presionar después de una advertencia directa como esa y por eso no hizo ningún comentario. Claro, jefe, pero, si no le importa que pregunte, empezó, ¿quiere decir que nuestra última derrota formaba parte de un plan, señor? Por supuesto que lo fue. ¿Te refieres a aparte del plan general de apoderarse del mundo de Sonic y luego del universo? Aclaró, y Eggman agitó su bebida vagamente en su dirección. Sí. Todo salió exactamente como lo había planeado, como parte de este plan específico dentro de la estrategia de adquisición más amplia. ¿En serio? Preguntó Kubot, girando la cabeza. ¿Incluso cuando la consola te explotó en la cara? Eggman lo fulminó con la mirada, y Orbot hizo lo que sabía que le indicaban en silencio y golpeó a Kubot en la cabeza. Como estaba programado, Kubot se desplomó melodramáticamente en el suelo antes de volver a levantarse y ambos volvieron a mirar a su jefe como si nada hubiera pasado. Imbéciles. Jamás podrían entender esta genialidad de planificación táctica. Proclamó Eggman. Es una estrategia que llevo formulando 17 años. ¿17 años? Repitió Kubot. Pero eso es prácticamente una eternidad. Lo sé. Eggman siempre ponía los ojos en blanco con tanta fuerza que movía toda la cabeza, pero esta vez casi se oía. Parece como si hubiera pasado otra vida. Pero últimamente he estado aprovechando algunas ideas antiguas y digamos que su éxito me inspiró a retomar un viejo proyecto. ¿Viejas ideas, jefe? Preguntó Orbot. Creía que creías en vivir el momento y dejar atrás las lecciones del pasado. Sí. Pero esto nunca llegó a ser una lección, dijo. Simplemente fue un proyecto suspendido, por así decirlo. Los dos robots intercambiaron miradas. Eggman no suspendía los proyectos. Los completaba a toda prisa, y si no le gustaba el resultado, los descartaba o los corregía. Orbot era vagamente consciente de que se trataba del segundo modelo de un proyecto similar. El prototipo de Orbot no había tenido la sumisión suficiente para equilibrar su módulo de sarcasmo. Sin embargo, al igual que otros elementos del plan en el que había trabajado el prototipo, había sido etiquetado como moderadamente exitoso, con necesidad de mayor desarrollo y dio lugar a una nueva versión. Orbot se consideraba un resultado exitoso. Pero ahora que Orbot pensaba en ello, era consciente de que dicho plan había sido bastante exitoso. Simplemente no estaba claro para qué había sido el plan. Los registros estaban fragmentados. Algo relacionado con la división del mundo para obtener energía. Sorprendentemente, dividir el planeta había resultado ser una mala idea, porque resultó que los dioses del mundo se ponían irritables con ese tipo de cosas. Lo que permitió a Eggman dividir el mundo en primer lugar había sido otro proyecto moderadamente exitoso, que necesita más desarrollo. Algo relacionado con la manipulación de Sonic. Y, para ser justos, bastantes de sus planes recientes implicaban manipular a Sonic de alguna manera. Aparentemente, ese era el principal proyecto moderadamente exitoso, que necesita más desarrollo. Tal vez Orbot necesitaba reforzar su memoria de esos planes para entender este. ¿Deberíamos descargar los archivos de este proyecto, señor? Preguntó, pero Eggman se burló en respuesta. Ojalá. No tengo a mano ninguno de los archivos antiguos. Están todos en mi antigua base, que protegí demasiado bien con un cortafuegos para acceder desde el extranjero, dijo irritado, pero luego levantó su tableta.
Pero me acaban de informar que el plan está avanzando, y en cuanto llegue a la siguiente fase, debería poder recibir una copia y actualizar sus archivos. Orbot se quedó mirando, mientras la cabeza de Kubot seguía girando desequilibrada. Nada de esto tenía sentido. Eggman tenía una base antigua. ¿Una base con cortafuegos? ¿Y con quién se comunicaría? Nadie trabajaba con el Dr. Eggman excepto ellos y los peones de huevo. Y no había ningún peón de huevo activo ahora mismo porque Sonic había destrozado a la mayoría antes de que la explosión de la base derritiera los restos. Mientras tanto, tenemos trabajo que hacer, anunció Eggman, volviendo a tomar su bebida. Necesito que ustedes dos preparen mi taller. Empecemos con el diseño de mechas 17. ¿Un nuevo mecha, señor? ¿Ya? Preguntó Orbot, mientras Kubot enderezaba la cabeza, sorprendido. No querrá volver a la ofensiva tan pronto. Te lo dije. Nunca detuvimos nuestra última ofensiva. Espetó. Todo esto es parte del plan. Ahora, quítate de mi vista, tengo comunicados que responder y cócteles de frutas que disfrutar. Lo que me recuerda. Tráeme otro de estos y ponle una sombrilla. Claro, su magnificencia, dijo, y se encogió de hombros ante la mirada vacía de Kubot. Toda esta situación era muy extraña. A pesar de afirmar tener la inteligencia de una tostada quemada, Rouge era una espía experta, con todas las habilidades que ello implica. Y sus amigos lo sabían. Así que, cuando se acercó a Tails para leer los esquemas que estaba construyendo, él no se molestó en dar explicaciones. Solo hacía preguntas cuando llegaba al límite de su capacidad de comprensión, y hablar con ella antes solo provocaría un juego indirecto en el que fingía saber menos de lo que sabía por razones que ninguno de los dos conocía. También por razones que Tails no entendía, Knuckles, Shadow y Rouge se habían reunido en sus aposentos. Aparte de cuando Knuckles irrumpió proclamando que todos los erizos eran estúpidos, en realidad no habían hablado mucho más allá de un resumen general de la situación. Estaban casi todos allí, por lo que él sabía, así que Shadow podía mirarlo como el bicho raro que era. Estaba tratando de ignorarlo. Esta máquina, dijo finalmente Rouge, señalando el esquema, no hace nada. No, asintió Tails. ¿Por qué estás diseñando una máquina que no hace nada? No lo soy, dijo, y se recostó en su silla para mirarlo también. Lo estoy dibujando para entenderlo. La semana pasada, Sonic y yo atacamos una de las bases de Eggman porque estaba construyendo un láser espacial gigante. No te preocupes, añadió ante la mirada penetrante de Knuckles. Pensábamos que funcionaba con el berilo anárquico, y esta es la máquina que creíamos que era el motor. Entiendo por qué lo harías, dijo lentamente. Al principio pensé que estabas diseñando un nuevo motor del caos. Pero las bobinas de energía nunca llegan a conectarse a la fuente de energía. Sí, pero no son conductores que funcionen con un berilo de anarquía, corrigió, extendiendo la mano para tocar las líneas punteadas que había dibujado en lugar del cableado estándar. Son de hierro puro. La energía del caos simplemente los atravesaría, en lugar de atravesarlos. Así que la verdadera fuente de energía de todo esto es el generador eléctrico que Eggman hizo estallar cuando luchaba contra Sonic. Ya veo, murmuró ella, antes de mirarlo. ¿Y qué hace todo esto? Frunció el ceño y observó el esquema durante unos segundos. Eso era lo que esperaba descubrir al dibujarlo, para poder compararlo con la igualmente confusa trampa del caos de abajo. Una parte de él esperaba que, comparando dos piezas de tecnología igualmente incomprensibles, pudiera comprender cómo la brillantez a largo plazo de Robotnik se había convertido en la frenética ingeniería de Eggman. No había tenido mucha suerte, salvo una pequeña intuición. Creo, empezó vacilante, que era una trampa. ¿Una trampa? Esta no se parece a ninguna trampa de caos que haya visto. No, como un perrito caliente con chile bajo una caja de cartón, sujetado con una especie de trampa de palos, dijo, y la miró de reojo. La cosa es que no había ninguna caja de cartón. Me concentré en esto, sí, pero estaba completamente a salvo mientras Sonic se enfrentaba a Eggman. Sin jaulas, sin robots que vinieran a atraparme, nada. MMM. Creo que Eggman quería que tomara el berilo de la anarquía, dijo, y se inclinó para recoger la piedra en cuestión de la mesa. Lo que no sé es qué quería que hiciera con él. Lo robó de Station Square, ¿pero por qué? No sirvió de nada entonces y no sirve de nada ahora. Entonces, ¿para qué? Quizás Sonic debía aferrarse a él, sugirió Knuckles, aunque aún no se había movido ni siquiera incorporado del sofá.
Quizás habría drenado su caos. No sería más peligroso que llevar un imán fuerte, a menos que estuviera en sintonía con algo, dijo con desdén, pero Rouge tarareó como si Knuckles hubiera planteado un buen punto. Quizás esté sintonizado con algo que simplemente desconoces, sugirió. Pero Tails ya lo había pensado. Todos mis experimentos demuestran que cualquier caos que se le aplique a este aparato, se dispara aleatoriamente, dijo. Si estuviera sintonizado con algo, el caos parecería desaparecer al moverse hacia la salida conectada. Todos guardaron silencio, en distintos momentos de contemplación. Knuckles se encogió de hombros rápidamente y volvió a mirar al techo, pero Shadow, al ponerse de pie, los hizo volver a mirar a su alrededor. Se acercó a Tails, le arrancó el berilo de la mano y lo levantó para que pudiera verlo directamente. La bala impactará a 2 pulgadas de la izquierda, murmuró. ¿Qué? Preguntaron todos y él entrecerró los ojos. El hecho de ver algo no significa necesariamente lo que parece, dijo. Esto es una distracción. Sí, eso decía, dijo Tails, molesto por la repetición de Shadow. Pero no sé de qué me distraía. El problema es que sigue distrayéndote, dijo, y golpeó el berilo de la anarquía contra el escritorio que tenía delante. Sigues centrado en esto, en lugar de en los verdaderos problemas. ¿Problemas reales? ¿Te refieres a Sonic y los medallones? Preguntó Rouge. ¿O al roboticizador? Shadow la miró en silencio, y Tails puso los ojos en blanco, suponiendo que no tenía en mente ningún problema real. No hay nada más importante ahora mismo. Intenté averiguar cómo funciona el roboticizador y no llegué a nada. En cuanto a Sonic y los medallones, ¿qué se supone que debo hacer? Intenté hablar con él y me ignoró. Knuckles gruñó su acuerdo. Podríamos noquearlo y quitárselo, pero eso no nos diferencia de Alena. Yo digo. Si quiere arruinarse, déjenlo. Podría ir a ayudar a la gente de abajo, pero no es precisamente difícil. Los técnicos lo tienen todo bajo control, continuó Tails. Así que no creo que haya nada en lo que realmente deba concentrarme ahora mismo, ¿no crees? Sombra volvió a mirar lentamente el esquema y luego la habitación. Tras 20 segundos sin responder, Tails volvió a su Miles Electric para comparar la trampa del caos, pero apenas había levantado la máquina cuando Sombra se la arrebató. Oye. Esto es lo que estabas viendo con el león el otro día. Es una trampa de caos, observó Rouge, y Tails volvió a poner los ojos en blanco. Sí. Estoy intentando comparar la tecnología de Eggman con la de Robotnik y encontrar las diferencias clave. ¿Por qué? Dudó, sabiendo que sonaba un poco loco. Pero era bastante obvio que ni Rouge ni Shadow aceptarían una respuesta evasiva, así que suspiró e intentó sonar un poco menos obsesivo de lo que creía. Es que, no sé, siento que si entendiera cómo ha cambiado la tecnología de Eggman con los años, entendería mucho más sobre otras cosas que también han cambiado. Rouge ladeó la cabeza, intrigada. ¿Cómo? No sé, dijo lentamente. Muchas cosas. ¿Cómo? Quiero decir, este lugar, todo Mobius, pero sobre todo Mobotrópolis. No se parece en nada a Eggmanland. Pero fueron construidos por el mismo hombre, solo que en diferentes momentos de su vida. Algo muy importante debe haber cambiado, ¿no? ¿Cronología? Sugirió. Robotnik tuvo más de una década para construir Robotrópolis. Donde normalmente tiene un par de meses para construir Eggmanland, incluyendo la montaña rusa de mal gusto. Señaló. ¿Y dónde están las luces de neón? ¿La marca? Todo es el ego de Eggman, ¿verdad? Bastante icónico. Pero aquí, solo le puso su nombre a una ciudad. Y apenas eso. Hubo una pausa mientras todos reflexionaban sobre eso, y finalmente Knuckles incluso se incorporó, bajando las piernas del sofá para mirarlos a todos. ¿En qué estás pensando, Tails? Todavía no lo sé, dijo lentamente. Sonic dice que son personas diferentes en sus mentes, Eggman y Robotnik. Dice que es porque Robotnik nunca tuvo que lidiar con él, pero sí lo hizo, ¿verdad? En los últimos años, Sonic lo venció en la isla salvaje, luego en la isla sur, luego en la isla oeste, y luego en la isla flotante, y luego vino aquí y lo presionó constantemente. Pero no hubo nada de Eggman. Solo más de esto, dijo, señalando su Miles Electric. Todas mis notas muestran que se volvió cada vez más agresivo con los mismos planes. Presionó más a los aristócratas, usó viejas leyes para intentar provocar a Alena, intentó usar tácticas turbias para atacar a Sonic directamente y, una vez reconstruyó el huevo de la muerte, murmuró Knuckles. Pero mal.
con fragmentos del caos en lugar de anillos. Tails le hizo un gesto. Más imprudente, pero seguía siendo el mismo plan que había usado antes. O sea, sí, sus tácticas se vuelven un poco monótonas después de un tiempo, pero Eggman casi nunca repite sus objetivos, ¿sabes? Ir tras la Master Emerald no funcionó, así que intentó atacar los sueños. Eso no funcionó, así que intentó ir tras el mismísimo caos. Eso no funcionó, así que fue tras el arca. Todos objetivos diferentes, estrategias diferentes, ¿sabes? Pero aquí, seguía recurriendo a viejas estrategias. Porque había algo con lo que contaba, asintió Knuckles, señalando a Tails con una mano. Algo que estaba seguro de que funcionaría. O simplemente era así de tonto en aquel entonces, añadió. Es una cosa o la otra. Por eso quiero revisar su tecnología antigua y, ya sabes, averiguar cuál era. Tras otra pausa, Sombra y Rouge volvieron a mirar la trampa del caos, y Tails empezó a juguetear con los dedos. Sabía que no tenía mucho sentido, pero presentía que había algo obvio que se le escapaba, y estaba seguro de que estaba en algún lugar de la tecnología. ¿Por qué miras este esquema? Preguntó Rouge. Es una trampa de caos. Me parece bastante obvio. Pero no funciona, dijo. Es demasiado grande y le faltan puntos de conducción. Sombra grunó. No demasiado grande para objetivos muy específicos. Y sigo diciendo que Eggman no pudo saber de Sonic ni de ti cuando lo construyó, insistió Tails. Además, aunque lo supiera, le faltan los conductores, así que no serviría de nada. Es un poco como el motor berílico de la anarquía, supuso Rouge, y asintió. Y aunque descarte el motor, diciendo que fue solo un ingeniero descuidado por parte de Eggman, la trampa del caos sigue siendo extraña. Si tuvo más de una década para construirla y refinarla, ¿por qué completaría el 98% de este pedazo de chatarra, la colocaría en el lugar correcto y luego dejaría fuera lo único que la completaría? Preguntó. Y quiero decir, sé que es Eggman, y que está loco, pero casi siempre tiene una razón para las locuras que hace. Simplemente no la veo esta vez. Todo eso es muy cierto e interesante, ahora que lo señalas, coincidió Rouge en voz baja, y Tails miró a Shadow. Entonces, ¿me devuelves mi Miles Electric, por favor? Tengo trabajo que hacer si quiero resolver esto. Se la devolvió, pero casi de inmediato volvió a intercambiar miradas inescrutables con Rouge. Tails puso los ojos en blanco y los ignoró. Los superespías probablemente tenían un montón de cosas raras en la cabeza que a él no le importaban. Tenía un rompecabezas que resolver. Dejaron a Tails con su rompecabezas poco antes de la medianoche, cuando Rouge terminó de escribir su propio informe y se lo envió al comandante, y Shadow había renunciado a mirar la nuca de Tails como si fuera a decirle algo. Al parecer, tenían citas por la mañana. Pero para él, fue una noche larga y una mañana desastrosa. No llegó a nada con su investigación, demasiado distraído por Shadow y Rouge, y su Miles Electric se quedó sin energía poco después de que los demás se acostaran.